Pobre profesor Casenis. Draco miró a Casenis con una expresión de lástima inusual que no debería haber aparecido en su rostro, lo que provocó en Casenis una extraña sensación de incomodidad. Por primera vez en su vida, Casenis deseaba desesperadamente conocer el hechizo Scourgifi. Bajo la extraña mirada de Draco, Casenis se quitó con calma la túnica de mago, dejando al descubierto la camisa negra que llevaba debajo. Malfoy, ¿qué haces aquí? Los demás ni siquiera se molestaron en ocultar sus expresiones hostiles hacia Draco. Casenis tosió de repente, atrayendo la atención de todos. Harry, hablando estrictamente, no deberías decir eso, ya que esta es la casa de Hagrid. Sin embargo, Hagrid se encogió de hombros y dijo, no me importa. Recibo con agrado la visita de todos los jóvenes magos. Eres un buen tipo, grandulón, dijo Draco con cortesía, algo poco común en él. De acuerdo. A regañadientes, Harry y los demás se movieron en el sofá, tapándose la nariz para hacerle sitio a Draco. Todavía no ha respondido a mi pregunta. Vengo del campo de Quidditch. Los oí hablar de un dragón, así que vine a ver. No vi ningún dragón, la verdad, pero sí te vi, llorando desconsoladamente, grandulón. Hagrid secó torpemente las lágrimas que aún le asomaban por las comisuras de los ojos. Puedes llamarme Hagrid. Muy bien, Hagrid. Sí, pues eso es todo. Inicialmente me atrajo el dragón, pero cuando entré, no había ningún, Tras un largo silencio, Draco habló con un tono ligeramente desafinado. ¿Esto es, un huevo de dragón? Sí, y está a punto de eclosionar, respondió Hagrid, sentado en el sofá y mirando con satisfacción el huevo de dragón en la chimenea. ¿Qué piensas hacer exactamente con él? Preguntó a Neville con rigidez. ¿Acaso está mal que me guste? Replicó Draco. Justo cuando Draco terminó de hablar, el huevo de dragón en la chimenea tembló ligeramente. Hagrid, que observaba el huevo, se puso nervioso y se volvió hacia Casenis. ¿Debería apagar el fuego? ¿Le hará daño al pequeño? Pero Casenis no sabía nada de dragones. Finalmente, fue Draco quien habló. Ya puedes apagar el fuego. Todos se giraron para mirarlo, y Draco puso los ojos en blanco. ¿Por qué me miran así? Ese huevo de dragón parece de un Ridgeback noruego. Cuando un Ridgeback noruego eclosiona, es mejor que no haya fuego, aunque el fuego no sea necesariamente dañino, es mejor apagarlo. Hagrid ascendió, extendió la mano y pulsó un botón. Las llamas de la chimenea se extinguieron al instante, dejando al descubierto dos bloques de magma incandescentes. Solo entonces Draco se percató de que la chimenea ni siquiera usaba combustible. Al fin y al cabo, entre las 7 personas que vivían en la pequeña cabaña, Hagrid, Harry y Hermione solo tenían un conocimiento superficial de la alquimia. Ron, proveniente de una familia pobre, solo había tenido contacto con los experimentos de alquimia amateur de sus hermanos gemelos y su padre. En cuanto a la familia de Neville, nunca se había mencionado a ningún alquimista notable, y en los últimos años se habían retirado gradualmente del núcleo del mundo mágico. Draco fijó su mirada en Casenis. Este alquimista, que había recibido formación como aprendiz desde muy joven, parecía tener muy poco aprecio por la alquimia. Por ejemplo, los valiosos artefactos alquímicos se habían convertido en simples interruptores de chimenea, y las creaciones que podían cautivar a otros alquimistas se distribuían sin miramientos entre los jóvenes magos. Incluso sus gestos parecían irradiar constantemente una superioridad natural, sin proponérselo. En aquella cabaña habitada por 7 personas, Draco era el único que realmente reconocía el valor de esas cosas. Profesor Casenis, ¿acepta actualmente pedidos personalizados para diseños de casas completas? Preguntó con audacia. Ya se había preparado mentalmente para que la respuesta del profesor tuviera una temperatura emocional de 0 absoluto. Palabras como un pago de 6 cifras en galeones no le habrían sorprendido. Pero la respuesta de Casenis hizo que la boca de Draco se contrajera incontrolablemente. Por ahora no he considerado hacer más diseños personalizados, ya que primero quiero renovar Hogwarts. Desafortunadamente, Dumbledore no me deja usar explosivos, así que tengo que diseñarlo poco a poco. ¿Qué? Está bien. Grieta. El crujido de la cáscara del huevo interrumpió la conversación que estaba a punto de reanudarse. Todas las miradas se dirigieron al huevo que reposaba sobre el pedestal de obsidiana. Apareció una grieta en su superficie, y la fisura se ensanchó rápidamente. Finalmente, una pequeña y fea cabeza de dragón asomó desde el interior. La atención de Casenis, Hagrid y Draco se centró en la pequeña y poco atractiva cabeza de dragón. Harry y los demás se acurrucaron juntos, susurrando en voz baja. ¿Qué deberíamos hacer?
Recuerdo que en Hogwarts parece haber una regla que prohíbe tener dragones, susurró Hermione. ¿Deberíamos recordárselo a Hagrid? Preguntó Neville. Imposible. Malfoy está aquí. Si recuerda esto, seguro que lo usará para amenazarnos. Declaró Ron con firmeza. ¿Entonces qué hacemos? ¿No hacer nada? Ya lo resolverá. Dijo Ron. ¿Habéis oído hablar del encantamiento Oblivion? Sugirió Hermione de repente. Neville lo entendió, y su mano se acercó sigilosamente a un trozo duro y pétreo del infame pastel de roca de Hagrid. Estaba listo para demostrar una versión de Obliviate basada en la física. ¿No podríamos pedirle directamente al profesor Casenis que responda por nosotros? ¿Y Neville, podrías dejar ese pastel de roca? Eso no es encanto obliviano, será equivalente a la maldición asesina. Uy, pero pedirle al profesor que lo avale. ¿Funcionaría? Neville dejó el pastel de roca sobre la mesa. Debería ser así, ¿no? He notado que el profesor Casenis se lleva bastante bien con Dumbledore. Justo cuando el grupo estaba a punto de continuar con su planificación, Draco interrumpió. ¿De qué están susurrando allá? Nada. Draco se burló y se volvió hacia Hagrid. Grandulón, ¿qué piensas hacer con ella? Por lo que sé, un Ridgebag noruego puede crecer demasiado para esta casa en menos de un mes. Le pediré a Dumbledore que me ayude a encontrar una reserva de dragones y enviarlo allí, respondió Hagrid. Ya veo, bueno, mi familia es bastante grande, quiero decir, tenemos una reserva de dragones, dijo Draco. Puedo contactar con Charlie. Trabaja en una reserva de dragones. Ron también habló al mismo tiempo. Draco. No puedo perder la oportunidad de conseguir un dragón como este. Ron, Neville, Harry y Hermione. No podemos dejar que consiga el dragón así. La tensión entre ambos era palpable. Una invisible sensación de hostilidad impregnaba el ambiente. Hagrid notó la extraña atmósfera y estaba a punto de mirar a Casenis, pero este último, de forma preventiva, echó un vistazo a su reloj de pulsera. Muy bien, chicos, ya es hora del toque de queda. Si no quieren que Filch los atrape, es hora de irse. Yo los acompañaré de vuelta, dijo Casenis. La tensión se disipó cuando los 5 estudiantes soltaron un suspiro, se pusieron de pie y se prepararon para marcharse. Tras abandonar la cabaña de Hagrid, Casenis conjuró 3 orbes luminosos que flotaron a su alrededor y guió a los 5 estudiantes de vuelta al castillo. HMM, HMM, HMM debería tomarme un vaso de leche y dormir o debería tomarme un chocolate caliente y leer un poco. Casenis caminaba delante murmurando para sí mismo mientras los pequeños magos lo seguían por detrás susurrando entre ellos. Se acercaban a la entrada de la sala común de Slytherin cuando se produjo un repentino alboroto detrás de Casen, que caminaba delante. ¿Cómo pudiste? Gritó Ron de repente. Neville y Ron ya habían sacado sus varitas, preparados para hechizar a Draco y arriesgarse a perder puntos para su casa, mientras que Harry y Hermione estaban sumidos en la confusión, claramente sin entender lo que acababa de suceder. En cuanto a Casenis, que estaba absorto en sus propios pensamientos, tampoco tenía ni idea de lo que estaba pasando. Neville notó la expresión de desconcierto de Casenis y rápidamente explicó. Malfoy llamó a Hermione, una sangre sucia. Casenis permaneció en silencio, y una quietud opresiva se apoderó del pasillo. Por alguna razón, Draco sintió una extraña presión que lo oprimía y tragó saliva con nerviosismo. ¿Qué significa sangre sucia? Harry y Hermione intercambiaron miradas. Aunque ambos sabían que no era algo agradable, no entendían la jerga mágica. En resumen, es un término realmente desagradable dirigido a los magos nacidos de mugles, explicó Ron. Esta explicación no solo aclaró las cosas para Harry y Hermione, sino que también ayudó a Casenis a comprender. Sonaba como una mezcla de insulto personal y discriminación por linaje, esto lo superaba. Aunque ahora sabía que el término no era un simple insulto, aún no comprendía la gravedad de la situación. Debía descontarle puntos, castigarlo o sacarlo a rastros para darle una aniquilación humanitaria. No pudo evaluar la gravedad y decidió que era mejor dejarlo en manos de los magos más veteranos. Aunque, estrictamente hablando, ni Snape ni la profesora McGonagall eran tan mayores. Voy a llamar ahora mismo a los profesores McGonagall y Snape. ¿Alguno de ustedes tiene alguna objeción? Draco se encogió ligeramente al oír el nombre de Snape, pero guardó silencio, optando por un frío silencio hacia todos los que le rodeaban. En cuanto a los 4 alumnos de Gryffindor, miraron a Draco con ojos feroces, pero tampoco expresaron ninguna objeción. Primero, diríjanse todos a mi oficina. Iré a buscar a los profesores McGonagall y Snape, dijo Casenis antes de desaparecer en el acto, dejando tras de sí leves rastros de luz púrpura en el aire.
Se supone que Hogwarts prohíbe la aparición, ¿no? Dijo Draco, con expresión desconcertada, mientras Casenis desaparecía repentinamente. HMPH, no hagas preguntas que no te incumben, dijo Neville con frialdad. Poco después, Casenis trajo a la somnolienta profesora McGonagall y Snape, que había estado preparando pociones en su despacho. Los tres entraron en la oficina de alquimia, donde los 5 jóvenes magos estaban de pie en 2 grupos a cada lado de la mesa de centro. Ahora bien, ¿alguien puede explicar qué ha pasado? Preguntó Snape. Los responsables de tu casa ya están aquí. Adelante, cuéntales todo, dijo Casenis. Ron fue el primero en hablar, mirando directamente a la profesora McGonagall. Regresábamos caminando con el profesor Casenis desde la cabaña de Hagrid, y en el camino, Malfoy y Hermione estaban discutiendo. Entonces Malfoy de repente llamó a Hermione sangre sucia. En el momento en que Ron pronunció la palabra sangre sucia, Casenis sintió que la temperatura en la oficina descendía notablemente. Se acercó lentamente a la chimenea, pulsó un botón con forma de calavera y, al instante, un fuego rugiente subió al hogar. Antes de que la visiblemente furiosa profesora McGonagall pudiera decir una palabra, la mirada penetrante de Snape se clavó en Draco. Draco, Malfoy, ¿es cierto? Draco tragó saliva con dificultad, evitando la mirada penetrante de Snape. Al ver la expresión de culpabilidad de Draco, Snape lo comprendió de inmediato. Sin dudarlo, anunció. Por culpa de Draco Malfoy, Slytherin perderá 20 puntos. También necesita un castigo para aprender la lección, añadió la profesora McGonagall. No tengo tiempo para eso estos días. ¿Y tú? Respondió Snape. Los dos intercambiaron una mirada y, de repente, se volvieron hacia Casenis, que estaba sentado en el sofá jugando distraídamente con una pluma. En realidad no tengo nada urgente. ¿Cuánto tiempo tiene que durar la detención? Preguntó Casenis. 1 semana, con trabajo adicional durante los períodos libres, dijo Snape con calma. De acuerdo, perfecto. Empecemos mañana, asintió Casenis. Más tarde, tras acompañar a la última persona a la salida de la oficina, Casenis no cerró la puerta con llave ni se fue a dormir. En cambio, hizo una visita nocturna a la biblioteca. Debido al castigo relativamente leve de Snape, la devaluación de los puntos de las 4 casas se estaba convirtiendo en un problema. Perder 20 puntos ya no tenía un impacto significativo. Así pues, el pobre profesor Casenis se vio obligado a rebuscar en la biblioteca en plena noche en busca de ideas sobre cómo estructurar el castigo de Draco. ¿Debería ser estricto o indulgente? 1 hora más tarde, Casenis regresó a su oficina y colocó un bloque de redstone de 1 metro cúbico en la esquina. También sacó un pequeño archivo. Ya había tomado una decisión. Mañana, Draco no podría marcharse hasta que hubiera molido meticulosamente todo el bloque de redstone hasta convertirlo en polvo. Al día siguiente, por la tarde. Profesor Casenis, ¿está bromeando? Preguntó Draco, sosteniendo una pequeña lima en la mano, apenas más gruesa que su dedo. Miró el enorme bloque de redstone que tenía delante, claramente más pesado que él, y observó a Casenis con expresión desconcertada. No, señor Malfoy. ¿Por qué otra razón estaría usted aquí castigado? Debería saber que el castigo no tiene por qué ser cómodo. Aceptando su destino, Draco se agachó y comenzó a limar el bloque con la pequeña herramienta. Profesor, ¿esto es realmente redstone? ¿Sabes lo que es la redstone? Si solo eres de primer año. Esto es famoso en todo el castillo. Los alumnos de 5º año van por ahí presumiendo de ello, murmuró Draco. MMMHMM. Profesor, ¿usaba usted esta redstone para crear construcciones alquímicas en aquella época? Sí, y es polvo. Se puede usar para circuitos mágicos, que funcionan de manera diferente a los circuitos de sigilos mágicos. Profesor, ¿cuál es la diferencia? Casenis dio un golpecito en el escritorio. Estás aquí castigado, no para una charla. De acuerdo, respondió Draco con desánimo, bajando la cabeza. Pasaron 1 o 2 minutos antes de que la voz de Casenis volviera a resonar. Normalmente, la magia contenida en un circuito de sigilos funciona como tal al ser procesada a través de ellos. Sin embargo, esto se puede lograr con una mesa de encantamientos. Usted conoce las mesas de encantamientos, ¿verdad? Sí, los conozco. Y el circuito de redstone se corresponde con el circuito mágico, actuando como un interruptor para activar el circuito del sigilo. Draco asintió. ¿Y cuál es la diferencia entre esto y un circuito mágico? Más rápido, más fuerte y más resistente. ¿Eh? Sigue esforzándote. Sentado en su escritorio, leyendo un libro, Casenis añadió.
Por favor, date prisa, señor Malfoy. Tu castigo se mide en bloques de redstone. Si pasan 7 días y solo has conseguido desgastar un bloque, ¿sabes lo que eso significa? Por alguna razón, Draco sintió de repente un escalofrío recorrerle la espalda. Eso significa que aún te quedarán 6 bloques de redstone del mismo tamaño por moler, dijo Cassini sin esperar la respuesta de Draco. Ay, Dios mío, profesor, usted no sería tan cruel, ¿verdad? Tú, no serías tan cruel, ¿verdad? Las manos de Draco se movieron involuntariamente más rápido mientras limaba el bloque de redstone. La redstone, al ser de textura suave, no producía un sonido ensordecedor al ser limada. Con la puerta cerrada, casi podía considerar ruido blanco, ideal para conciliar el sueño. Y así transcurrió la noche, hasta que Casenis, sediento, se incorporó aturdido de la cama. Bebió un vaso de agua de un trago y, tras pensarlo un momento, salió de su habitación. En un rincón de la oficina, Draco estaba arrodillado y sentado contra la pared, con el archivo en la mano, completamente dormido. Al ver esto, Casenis regresó a su habitación, tomó una manta y con cuidado el colocado sobre Draco. Sin embargo, seguía sin tener intención de prepararle una cama ni de dejarlo regresar a su dormitorio. Al fin y al cabo, cada uno debe asumir las consecuencias de sus actos. El pequeño Draco no tenía ni idea de lo profundamente hirientes que podían ser sus palabras venenosas. Como su profesor, Casenis decidió amablemente ayudar a Draco a comprender la gravedad de sus actos. Y así, al día siguiente. Draco sintió la luz del sol en su rostro y abrió los ojos aturdidos. Reflexionó con profunda reverencia sobre la pesadilla que había vivido la noche anterior. Ni sangre, ni oscuridad, ni sustos repentinos. Un enorme bloque de redstone y un pequeño archivo bastaron para infundirle un miedo profundo. Pero, por suerte, la pesadilla había terminado. Instintivamente, intentó estirar su cuerpo, pero sintió una rigidez abrumadora. Bajó la mirada y lo vio. Redstone. El bloque que había estado limando durante medianoche seguía intacto en 2/3. En su mano sostenía la misma lima diminuta. Draco se puso de pie, y la manta que lo cubría se deslizó hasta el suelo. Frustrado, pateó el bloque de piedra roja que tenía delante. ¡Guay! Desafortunadamente, aunque la redstone era blanda en comparación con la roca, seguía siendo mucho más dura que el pie de Draco. ¡Ah! Instintivamente, tropezó hacia atrás, pisando la manta cayendo con un pie mientras el otro se le quedaba atascado. Las fuerzas opuestas actuaron en su contra y cayeron directamente hacia atrás. La parte posterior de su cabeza golpeó el suelo con fuerza, aunque por suerte, había una gruesa alfombra de lana que amortiguó el impacto. Una serie de desafortunados acontecimientos, sumados al fastidio de haber pasado toda la noche moliendo a redstone, abrumaron a Draco, quien rompió a llorar. Mientras tanto, Casenis permanecía de pie frente a la puerta de la oficina, sosteniendo una pila de pociones revitalizantes. Se detuvo un instante, pegando la oreja a la puerta para escuchar. Solo después de que el llanto interior se calmó, abrió la puerta y entró. Bebe esta poción revitalizante. De lo contrario, después de pasar la noche aquí, es probable que te resfríes. Casenis colocó la poción sobre la mesa del centro, junto con un sándwich y una botella de jugo de calabaza. Por cierto, ese es tu desayuno. Tras pasar toda la noche moliendo redstone, Draco ya estaba hambriento. Cogió el sándwich y le dio un mordisco, pero al intentar tragar, le dolió muchísimo la garganta. Ya se había resfriado. A juzgar por tu progreso, te llevará unos 21 días más terminar y salir del castigo, dijo Casenis, echando un vistazo al desgaste de la piedra roja y acariciándose la barbilla mientras estaba sentado en el sofá frente a Draco. Al ver la mezcla de miedo y resentimiento en la mirada del joven mago, Casenis se encogió de hombros sin darle mayor importancia. Era como un prisionero que odia a su carcelero. Perfectamente normal. Aún así, algunas explicaciones eran necesarias. ¿Te arrepientes? ¿Qué? Draco levantó la vista de sus dolorosos intentos por comer, confundido. ¿Se arrepiente de haber utilizado un término tan vulgar para insultar a la señorita Granger? Draco no respondió y mantuvo la cabeza baja, continuando con su alimentación. Este niño, suspiró. ¿Sabes siquiera lo que significa realmente sangre sucia? Preguntó Casenis. Draco negó con la cabeza. Tiene sentido. Puede que tu padre use esas palabras ocasionalmente en tu presencia, pero desde luego no te enseñaría su significado a propósito. Al fin y al cabo, es un término increíblemente vil. No se trata de un simple insulto contra los magos nacidos de mugles.
Podrías combinar todos los insultos que se te ocurran, blasfemias, comparaciones con animales, ataques personales, humillaciones, maldiciones, y aún así no alcanzarían la pura malicia que encierra el verdadero significado de esta palabra. Lo entiendo, dijo Draco secamente, con la cabeza gacha. Casenis no estaba seguro de si realmente lo había entendido o no. Cuando termines de comer, asegúrate de beber la poción revitalizante. He preparado 14 botellas para ti, pero a tu ritmo actual, tendré que conseguir 7 más de la señora Pomfrey. En otras palabras, tendrás que soportar esto durante los próximos 21 días. Gota a gota. Al oír el tono frío de Casenis, Draco ya no pudo contener las lágrimas. Las lágrimas que tanto se había esforzado por reprimir volvieron a brotar, y el sándwich, que originalmente era dulce, se volvió salado en menos de 5 segundos. Espero que recuerdes esta lección, señor Malfoy. Después de comer y tomar la poción, puedes refrescarte aquí o regresar a tu dormitorio, asearte y luego volver a clase. Después de tus clases de la tarde y de completar el trabajo asignado por la profesora McGonagall, regresa aquí y continúa colocando bloques de redstone hasta terminar los 7. Draco escuchó, temblando, y levantó la vista con un atisbo de resentimiento. ¿Puedo pedir una licencia y quedarme aquí para terminar? Si haces eso, otros jóvenes magos terminarán aprendiendo muchos más hechizos que tú. No querrás encontrarte completamente indefenso en el próximo duelo o encuentro con otro mago, ¿verdad? Casenis no se negó rotundamente, pero con calma le explicó las consecuencias. Volveré después de clase, dijo Draco. Por supuesto. Si no lo haces, no me quedará más remedio que ir a ver a Severus y buscarte personalmente, respondió Casenis. Después de que Draco salió de la oficina, Casenis agitó la mano para recoger todo el polvo de redstone esparcido por las esquinas. Era lo suficientemente bueno como para usarlo directamente como material didáctico para los alumnos de quinto año. Pronto, las clases matutinas para los alumnos de primer año estaban a punto de terminar. Draco regresó a la oficina de alquimia con semblante abatido y tomó el pequeño archivo para reanudar su tarea. En cuanto a Casenis, no le prestó atención a Draco. Tranquilamente estaba sentado en el sofá preparando una tetera de té verde. Para cuando comenzaban las clases de la tarde, Draco volvía a escabullirse, cabizbajo. De esta manera, en apenas mediodía, se había desgastado otro tercio de un bloque de redstone. Casenis estaba bastante satisfecho con el progreso. Si Draco mantenía este nivel de eficiencia, tal vez ni siquiera necesitaría volver a ver a la señora Pomfrey para conseguir más pociones revitalizantes. Por supuesto, la redstone en sí era secundaria. Lo que Casenis realmente esperaba era que este joven mago, que hablaba sin pensar, aprendiera una valiosa lección de esta experiencia. Después de todo, Draco solo tenía 11 años. Un mocoso no era necesariamente un mocoso para siempre. Aún había tiempo para que cambiara. Así pues, el profesor Casenis creyó ingenuamente que todo iba por buen camino. Sobre todo cuando, una semana y media después, Draco casi había terminado de moler el último bloque de redstone. De no haber sido por la llegada de los 4 estudiantes de Gryffindor, Casenis podría haberlo creído. Realmente. Espera, repítelo otra vez. Casenis respiró hondo y habló lentamente. Entonces, Draco estuvo primero en mi oficina, moliendo obedientemente la redstone, ¿correcto? En un rincón, Draco, con los ojos llorosos, y los 4 alumnos de Gryffindor asintieron al unísono. Entonces, los 4 vinieron a buscarme, encontraron la puerta de mi oficina convenientemente abierta, y Draco casualmente dijo adelante, así que entró. Los 5 jóvenes magos asintieron de nuevo. Después de que entraste, Draco seguía moliendo diligentemente la redstone. Ron, tú estabas ahí sentado bebiendo cola, ¿de dónde sacaste la cola? Da igual, ese no es el punto ahora. En fin, Draco no te provocó, y tú, Ron, estabas sentado en el sofá, bebiendo cola y hablando sin parar. Al final, lograste enfurecer a Draco, se desenvainaron las varitas y estalló un duelo. Los 5 asintieron una vez más. Casenis se acercó con la cabeza, comprendiendo. Ya veo, entonces, si ese es el caso, ¿por qué no saliste a pelear? Como dijiste, la puerta de mi oficina estaba abierta. Después de pelear, no habrías tenido ningún problema para volver a entrar. Teníamos miedo de que nos pillara un profesor o Filch si peleábamos fuera, dijo Harry en voz baja. Harry, déjame preguntarte algo. ¿Quién soy yo? Casenis se dejó caer en el único sofá que quedaba intacto en la esquina, presionando el pulgar contra el puente de la nariz, demasiado agotado para reunir energía o autoridad.
Su nombre es Casenis, y usted es el profesor de alquimia, soltó Harry sin pensarlo, dando la primera respuesta que se le ocurrió. Entonces se dio cuenta. Profesor Casen, la última palabra era, en efecto, profesor. Exacto, yo también soy profesor. Entiendo perfectamente tu miedo a los profesores, por eso no te atreverías a causar problemas bajo su atenta mirada. Pero recuerda, por favor, yo también soy profesor. ¿Alguien me puede explicar por qué? ¿Por qué tratas mi despacho así, y mi Redstone Flash? Lo tallé minuciosamente, pieza a pieza, con mis propias manos. Casen tocó la mesa de centro que tenía delante, donde yacía una figura de Flash partida por la mitad. Les hablo a ustedes, chicos. ¿Por qué le tienen miedo a los demás profesores pero no a mí? Los Gryffindor nunca se caracterizaron por pensar antes de hablar. Ron, casi como poseído, soltó. Porque eres una buena persona. Ridículo. ¿Acaso la oficina de una buena persona merece ser trastocada con tus payasadas de varita mágica? Lo sentimos mucho. Para ser justos, esta era la primera vez que Casen perdía genuinamente la compostura como profesor. No fue por la oficina en sí. Había sido destruida por explosiones más de una vez, y cada vez la redecoraba con un estilo nuevo. Pero esta vez. Suspiró. Casen golpeó ligeramente la mesa de centro con los nudillos, y las dos mitades de la figura de Flash se desmoronaron al instante, convirtiéndose en polvo. Muy bien, mis 5 jóvenes magos de inmenso talento, solo les diré esto. Necesito empezar a planificar la renovación de mi nueva oficina. Así que los envío a todos con la profesora McGonagall. Y Draco, tienes suerte. Aunque esta vez no es culpa tuya, una cosa no anula la otra. Ese bloque de redstone tuyo sigue en el registro. Ahora, tú decides. ¿Esperas a que termine de redecorar mi oficina y vuelvas para seguir jugando, o prefieres que el castigo de la profesora McGonagall sustituya al bloque de redstone? Preguntó Casen. Profesora McGonagall. Declaró Draco con firmeza y sin dudarlo. Muy bien, entonces, sígueme. Los 5 jóvenes magos seguían a Casenis, arrastrando los pies con desánimo mientras se dirigían al despacho de la profesora McGonagall. Allí, los 5 presenciaron la transformación de un profesor digno y venerable en un león rugiente. Una vez finalizado el informe, Casenis confiaba en que la profesora McGonagall actuaría con imparcialidad. Sin sentir la necesidad de quedarse, salió rápidamente de su despacho. De camino, mientras Dumbledore buscaba algo de comer a escondidas en la cocina, Casenis se coló en el despacho del director sin ser visto. Entonces descubrió que el vino que supuestamente pertenecía al profesor Casen tenía escrito el nombre de Dumbledore. ¿Cómo se podía permitir algo así? Fingiendo mirar la botella que sostenía en el brazo, Casenis se la metió en la túnica. Oh, te sentirás sola si te dejo, ¿verdad? Casen miró la segunda botella, también se la guardó en el bolsillo y se dirigió hacia la cabaña de Hagrid. Allí presenció el tercer acontecimiento dramático del día. El dragón recién nacido de Hagrid, que ahora tenía aproximadamente el tamaño de una mesa, estudiaba atentamente cómo tragarse los bloques de magma que había en la base de la chimenea. Este pequeño, grande. Hagrid, ¿se supone que Fluffy crece tan rápido? Preguntó Casenis, arqueando una ceja. Hagrid arqueó las cejas. No se llama Fluffy. Fluffy es ese perro de 3 cabezas. Oh, Fan. Fan es el perro masticando un hueso. Vale, puede que mi memoria no sea muy buena. ¿Qué plan tienes para ella? Por lo que veo, en unos días te estará evaluando para la cena. No digas eso, es una buena chica, pero definitivamente está creciendo demasiado. Tienes razón. De hecho, Ron y Malfoy me dieron 2 tarjetas de presentación de reservas de dragones. Últimamente las he estado investigando para ver cuál tiene mejores condiciones. Hagrid sacó una gruesa pila de documentos. La verdad es que Casenis nunca había visto tantos papeles en un radio de 5 metros alrededor de Hagrid. Elige la que quieras. Además, ahora mismo no quiero oír los nombres de esos 2 alborotadores. Mi figurita quedó destrozada por su culpa. Mientras Casenis hablaba, sacó la botella de vino de su túnica. ¡Guau! ¿No es ese el vino que Dumbledore trajo de Francia la última vez? Es un vino excelente. Exclamó Hagrid sorprendido. ¿Qué quieres decir con de Dumbledore? Desde hace 45 minutos, forma parte de la colección de tu único e inigualable Casenis. Ja ja ja. Al fin y al cabo, sus alumnos me dieron muchos problemas. ¿Fuiste al despacho de Dumbledore? Preguntó Hagrid, acariciándose la barba. Casenis miró a Hagrid con extrañeza, pero lo tranquilizó. No te preocupes. Si tú no dices nada y yo no digo nada, ¿quién se enterará?
Además, no tiene ninguna prueba. Pero recuerdo que Dumbledore apreciaba mucho esas 2 botellas de vino. Oí que incluso les contaba cuentos antes de dormir, dijo Hagrid, tragando saliva con dificultad. Casenis abrió alegremente la botella y sirvió el vino en 2 copas. Hagrid aceptó una con cierta vacilación. Buen vino. Bien. Pero, Dumbledore. No te preocupes por Dumbledore. Mucha gente conoce la contraseña de su despacho, y él no tiene ni idea de que fui yo quien la cogió, dijo Casenis, haciendo un gesto de desdén antes de dar otro sorbo de vino. Hagrid respiró hondo y luego tragó saliva con fuerza. Más tarde esa noche, Casenis, ya bastante ebrio, abrió la puerta de la cabaña de Hagrid. El frío viento invernal, que traía copos de nieve, no lo despejó. Al contrario, le dieron ganas de desplomarse de bruces en la nieve. Ah, por cierto, ¿sabías que las 2 estatuas que custodian el despacho de Dumbledore tienen conciencia propia? Casenis recuperó la sobriedad al instante. El alcohol que se evaporaba de su cuerpo hacía que pareciera que salía vapor. ¿Por qué no lo dijiste antes? Hagrid se removió inquieto, entrelazando sus gruesos dedos. No podía admitir que llevaba mucho tiempo deseando el exquisito vino de Dumbledore, ¿verdad? Trago, trago, trago. Trago, trago, trago. Casenis se detuvo en el Oxead y le pidió al camarero barbudo que le sirviera whisky en una botella, cualquier whisky. ¿Y de qué tipo? Daba igual. Con tal de que no le provocara diarrea a Dumbledore, me bastaba. Esta vez, Casenis no nos usó la contraseña para entrar directamente al despacho del director. En su lugar, utilizó una teletransportación al estilo Ender para aterrizar debajo del alféizar de la ventana. Agarrándose al alféizar con ambas manos, se incorporó para echar un vistazo rápido y comprobar si Dumbledore estaba dentro. Al fin y al cabo, teletransportarse directamente al despacho y encontrarse con Dumbledore allí sentado sería de lo más incómodo. Por suerte, un vistazo rápido por la ventana reveló que no había nadie dentro. ¡Perfecto! Con un empujón, Casenis abrió la ventana de la oficina desde afuera, entró torpemente y sacó 2 botellas de whisky de detrás de su cinturón. Los colocaron cuidadosamente sobre el escritorio de Dumbledore, asegurándose de que estuvieran perfectamente alineados, como si estuvieran a punto de medirlos con una regla. ¿Y si el intercambio de botellas levantaría sospechas? Hagrid había dicho que Dumbledore estaba tan apegado a esas botellas que ni siquiera se las bebe, así que no debería haber problema. Estirando la espalda, Casenis se preparó para teletransportarse. Justo cuando estaba a punto de marcharse, su mirada se posó en un armario en la esquina de la oficina. Dentro del armario había media persona. Más concretamente, la mitad inferior del cuerpo humano. O mejor dicho, Dumbledore había metido la parte superior de su cuerpo en el armario. La persona dentro del armario había notado a Casenis en el momento en que abrió la ventana. Una voz amortiguada provino del interior. Oh. Oigo unos ruidos enérgicos. ¿Qué joven mago es? Date prisa y échame una mano, estoy atrapado en el armario. Al oír las palabras de Dumbledore, Casenis suspiró aliviado. Mientras el director no lo reconocía, todo estaba bien. No tenía intención de ayudar a Dumbledore a salir de su apuro. Después de todo, Dumbledore era inmensamente poderoso, y este gabinete no era una especie de monstruo imitador. Si quisiera salir, solo le bastaría compensarlo. No necesitaba varita. En este momento, lo más importante es huir rápidamente, pero es una lástima que no pueda teletransportarse. Es mejor que pienses que es otra persona y no yo. Casenis volvió a subir rápidamente al alféizar de la ventana, agachándose hasta quedar medio arrodillado. En su mano apareció un bloque de agua, como si se preparara para marcharse de allí con un espectacular chapoteo. Pero entonces, la voz amortiguada de Dumbledore volvió a oírse desde el interior del armario. No tengas tanta prisa, Casenis. ¿Quién más que tú se colaría en el despacho del director para robar la colección del pobre director? El discurso de ánimo que Casenis se había estado dando a sí mismo se desmoronó en un instante. Su expresión cambió por completo. Ah, jajaja, jaja, director, ¿es usted? ¿Cómo se quedó atascado en el armario? Con la velocidad del rayo, Casenis saltó del alféizar de la ventana y agarró a Dumbledore con la fuerza de quien arranca un árbol de raíz. Abrazándolo con fuerza, Casenis lo sacó del armario con todas sus fuerzas. Era como si su frenético esfuerzo por liberar a Dumbledore del armario pudiera borrar de alguna manera la evidencia de que se había colado para robar el vino. Por supuesto, en realidad, mientras Casenis tiraba, también controlaba meticulosamente pequeños cubos mágicos para separar cuidadosamente las partes atascadas del armario y de Dumbledore. Después de todo, Dumbledore tenía más de 100 años.
No podía arriesgarse a matarlo. Enseguida, como si dos sillas de plástico atascadas fueran separadas de golpe, se oyó un leve chasquido cuando Dumbledore quedó libre y volvió al mundo. Ah, gracias, Casen, dijo Dumbledore. Casenis estaba sentado sombríamente en una silla. Dicho esto, sigo teniendo curiosidad. ¿Cómo supiste que era yo quien estaba aquí y no algún joven mago travieso volando en una escoba? Primero, los dos tipos de la puerta me dijeron que usted había venido antes y se había llevado mis 2 botellas de vino. En segundo lugar, Casen, subestimas tu audacia. Si bien los jóvenes magos pueden ser muy atrevidos, colarse en el despacho del director aún está un poco fuera de su alcance. Bueno, en ese caso, ya que no estás atascado, creo que debería irme. Sabes, la profesora McGonagall me está presionando para que termine mis planes de clase, dijo Casenis tras escuchar la explicación. Con una lentitud exagerada, se levantó de la silla y avanzó sigilosamente hacia la puerta del despacho, como si esperara que Dumbledore olvidara que estaba allí. Era casi como si Casenis pensara que Dumbledore era una rana, capaz de ver objetos en movimiento pero ciego a cualquier cosa que estuviera quieta. Casen, ¿de verdad crees que estoy tan senil? Preguntó Dumbledore, sentado en su silla con los brazos cruzados, observando en silencio la actuación de Casenis. Su voz se escuchó justo cuando Casenis estaba a punto de salir por la puerta. Oh, de acuerdo, ¿hay algo que pueda hacer por usted? Casenis se giró, se sentó en la silla frente a Dumbledore y preguntó de una sola vez. Gracias por elegir no teletransportarte inmediatamente. Oh, ¿aún puedo hacerlo ahora? Disculpas, ya es demasiado tarde. De acuerdo, ¿qué ocurre entonces? Dumbledore suspiró levemente, cogió las 2 botellas de vino que había sobre su escritorio y se dirigió al armario de la esquina. El tiempo y la paciencia enriquecen el vino y le dan más cuerpo. Podrías empezar a almacenar algunas botellas. Incluso un vino común y corriente madurará hasta convertirse en algo extraordinario con el tiempo suficiente. Casenis asintió. Lo tendré en cuenta. Por cierto, ¿dónde rellenaste estas 2 botellas? La cabeza del cerdo. Ah, Dumbledore se detuvo a mitad de camino cuando estaba a punto de colocar las botellas en el armario. Tras pensarlo un instante, cambió de opinión por completo y arrojó ambas botellas directamente a la papelera. ¿Hay algún problema con el vino? Me pareció que estaba bastante bueno antes, dijo Casenis, con una leve sonrisa en los labios. Nada del otro mundo. Si te gusta beberlo, sigue yendo allí. Probablemente tengas algo que quieras que haga, ¿verdad? No, en absoluto. ¿Por qué iba a tener algo que ofrecerte? ¿Acaso parezco el tipo de persona que solo actúa cuando hay algo que ganar, alguien que exige una compensación por cada pequeña cosa? Dumbledore se encogió de hombros mientras hablaba. Entonces, ¿por qué me impediste irme? ¿Por qué tu intento de escabullirte como si yo fuera una rana que solo puede ver objetos en movimiento fue demasiado gracioso? No pude resistirme. Muy bien, Casen, ya puedes irte. Casenis puso los ojos en blanco, se levantó y comenzó a marcharse. Ah, por cierto, Casen, ¿está borracho Hagrid? Preguntó Dumbledore. Sí, ¿por qué? ¿Y tú? Me has asustado tanto que casi me da un infarto, pero al menos sigo sobrio, respondió Casenis, volviéndose y extendiendo las manos. En ese caso, como fiel compañero de copas de Hagrid, quizás podrías asumir sus responsabilidades esta noche, sugirió Dumbledore. ¿Inspeccionar el bosque prohibido? Siempre quise hacerlo. A las 10 de esta noche, todavía tienes 2 horas para recuperarte. Dumbledore echó un vistazo a un pequeño reloj colocado en la esquina de la mesa y dijo. Casen asintió y salió del despacho del director sin incidentes. Después de haber bebido tan buen vino, era justo dar un paseo por el bosque prohibido durante una noche. 22. HMM, ¿me voy entonces a buscar gasolina para la noche? Profesor Casen. Gritó Harry. ¿Puedo preguntar por qué están todos aquí? ¿Y Filch, qué está pasando? Casenis miró al grupo de jóvenes magos, y luego a Filch, quien los había acompañado hasta allí. Buenas noches, profesor. Este es un castigo impuesto por la profesora McGonagall por sus imprudentes paseos nocturnos. Originalmente, debían patrullar el bosque prohibido con Hagrid, pero ahora le corresponde a usted, respondió Filch con humildad. ¿Qué? Por ser imprudentes, paseando de noche, les impuso como castigo pasear por el bosque prohibido de noche. Sin mencionar que iban a ir con Hagrid, ¿estás seguro de que McGonagall les impuso ese castigo? Casen miró a Filch con cierta duda. Sí, profesor. Filch parecía muy contento por alguna razón. Muy bien. Gracias, señor Filch.
Y ustedes, manténganse cerca de mí, no se queden atrás. Ya que están aquí, patrullaremos las afueras del bosque prohibido y daremos por terminada la jornada. Tras la partida de Filch, Casenis conjuró una pequeña linterna en su mano. Al mismo tiempo, aparecieron 3 orbes brillantes de fluorita que orbitaban a su alrededor. Fresco. Por supuesto. Si no fuera durante tu castigo, incluso podría dejarte tocarlas. Draco, ¿podrías quitar la mano, por favor? Casenis apenas había terminado de decir que tal vez les permitiría tocar la fluorita cuando Draco extendió la mano de inmediato y la colocó sobre una de ellas. En resumen, fue una gran falta de respeto. Con su varita en una mano y rodeado por la fluorita flotante, Casenis se aseguró de que las esferas pudieran transformarse instantáneamente en obsidiana dura para noquear a cualquier criatura mágica que se atreviera a lanzar un ataque sorpresa, literalmente. Incluso sacó una cuerda e indicó a los jóvenes magos que cada uno se sujetara a un tramo para asegurarse de que nadie se quedara atrás. Como el más imprudente y egoísta, Draco se apresuró a agarrar la punta de la cuerda. Al fin y al cabo, estar cerca del profesor Casenis le parecía mucho más seguro que sujetar un trozo de cuerda inútil. Los otros 4 estudiantes, sin embargo, vacilaron con incomodidad. Por un lado, también querían permanecer lo más cerca posible de Casenis. Por otro lado, como Gryffindors, su valentía innata los hacía reacios a competir con Draco por la posición más adelantada. Y así, el grupo de 6 formó un pequeño escuadrón tembloroso, patrullando lentamente las afueras del bosque prohibido. «Profesor, ¿correremos algún peligro?», preguntó de repente Harry, que caminaba al final del grupo. «Probablemente no. Este castigo lo organizó la profesora McGonagall, ¿verdad?». Si bien Dumbledore a veces no es de fiar, en la profesora McGonagall se puede confiar en que será minuciosa y responsable, explicó Casenis. Draco, que caminaba justo detrás de él, dejó escapar un suspiro de alivio. McGonagall no parecía el tipo de persona que pondría en peligro imprudentemente la vida de jóvenes magos. Después de todo, alguien tan serio. Muy bien, terminemos esta patrulla rápidamente. Una vez que hayan cumplido su castigo de esta noche, podrán acurrucarse tranquilamente en sus camas calentitas y ya no tendrán que moler Redstone. Aunque, añadió Casenis, puede que eso no sea del todo cierto. Draco, asegúrate de no repetir el mismo error que cometiste antes. Draco se estremeció al recordar el castigo de moler Redstone, que parecía una pesadilla. Nunca más, profesor. El grupo continuó charlando esporádicamente. Casenis, en su mayoría, intentaba distraer a los jóvenes magos de su miedo buscando temas de conversación. Esperaba que eso les ayudara a relajarse un poco. Las criaturas mágicas del bosque prohibido eran en su mayoría inteligentes, aunque no excepcionalmente. Aún así, eran lo suficientemente astutas como para distinguir entre un grupo de jóvenes magos y un mago adulto sumamente poderoso. Tal combinación difícilmente sería vista como una presa. Las criaturas mágicas de mente simple podían realizar fácilmente cálculos tan básicos. En este caso, arriesgarse tenía prácticamente garantizado un mal resultado. Cuando Casenis sintió que ya habían caminado lo suficiente, sacó un reloj de bolsillo de su abrigo. Ya es medianoche. Necesitaremos otras 2 horas para salir del bosque. Espero que ninguno de ustedes tenga clases mañana por la mañana. En realidad, sí. Una clase a las 8 de la mañana, dijo Harry con expresión de tristeza. Quizás podrías pedirle a la señora Pomfrey algunas pociones revitalizantes. Son perfectas para las mañanas somnolientas, si no te importa la vergüenza de que te salga humo blanco de las orejas, respondió Casenis. Tal vez, murmuró Neville en voz baja. Entonces alzó la cabeza, mirando más allá de Ron, Hermione y Draco, y finalmente dirigió su mirada hacia el profesor Casenis. En ese momento, Casenis inclinó la cabeza hacia atrás, controlando las esferas de fluorita flotantes para que se movieran hacia un área específica. Parecía haber una figura. La figura, al darse cuenta de que había sido descubierta, salió de entre los arbustos. Era un ser musculoso con el torso de un humano y la parte inferior del cuerpo de un caballo. Un centauro. Soy profesor en Hogwarts, Casenis. Y tú eres. La mano de Casenis seguía firmemente aferrada a su varita. Estaba preparado. Si este centauro hacía el más mínimo movimiento hostil, 3 cráneos marchitos lo reducirían inmediatamente a pedazos. Soy Ronan, un centauro. Siempre hemos vivido en lo profundo del bosque prohibido, apartados de nosotros mismos y evitando conflictos con los magos, respondió el centauro con calma. Casenis asintió. Es lo mejor. Entonces, señor Ronan, ¿por qué está aquí en lugar de quedarse en lo profundo del bosque?
Si no me equivoco, esta zona se considera el anillo exterior, tal vez limitando con el centro. Esta noche, Marte brilla con una intensidad inusual. Esto significa, por consiguiente, que el bosque prohibido no gozará de paz en un futuro próximo, declaró Ronan. ¿Marte, desastre y desgracia? Preguntó Casenis. Ronan asintió. La astrología de los centauros difiere de la adivinación de los magos, pero nuestra interpretación de Marte es similar. Últimamente, se han producido numerosas muertes de unicornios en el bosque. Podría ser obra de alguna criatura mágica poderosa y malévola, o quizás de individuos con motivos siniestros. Casenis asintió, con la mirada fija en el centauro que tenía delante, aunque su tono seguía siendo ligero mientras bromeaba con los 5 jóvenes magos que estaban detrás de él. Qué lástima. Si hubiéramos oído esto una hora antes, ya estaríamos de vuelta en el castillo. Aún así, no es demasiado tarde. Gracias por la advertencia, señor Ronan, dijo Casenis mientras comenzaba a retirarse lentamente, protegiendo a los jóvenes magos que se encontraban detrás de él. Ronan pareció comprender. Los centauros no tienen intención de atacarte. Respondió Casenis, manteniendo la varita en alto hasta que Ronan se giró y comenzó a trotar. El sonido de los cascos se desvaneció en la distancia, y solo cuando el centauro estuvo completamente fuera de la vista, Casenis bajó la varita. Pongámonos en marcha también. No sé si lo que dijo ese centauro es cierto, pero no voy a arriesgarme. Esta vez, el grupo de 6 personas no siguió la ruta original, sino que siguió directamente la osa mayor en el cielo, dirigiéndose directamente hacia el castillo de Hogwarts. En su camino, se encontraron con ríos, puentes y pendientes. Todo iba bien, hasta este momento. Mierda, Casen respiró hondo. Se arrepintió, de verdad se arrepintió. Si hubiera sabido que algo tan desafortunado iba a suceder, no habría seguido un camino recto y simplemente habría seguido la ruta que tenía trazada. Prefacio. Este capítulo incluye atributos de encantamiento, maldición de la desaparición, y modificación mágica, que se engloban dentro de la creación secundaria. Una figura vestida con una túnica negra, con el rostro oculto, estaba arrodillada en el suelo. Frente a ella yacía un unicornio gravemente herido, cuya sangre plateada brotaba de su cuello. La figura vestida de negro estaba encorvada, lamiendo la sangre bocado a bocado. Inicialmente, se suponía que los dos bandos no se cruzarían. Un grupo seguía la ruta prevista, simplemente patrullando, mientras que el otro había elegido deliberadamente este lugar desolado. Ambas partes, sin saberlo, acordaban tácitamente evitar complicaciones innecesarias. Bueno, el destino es una perra. Todo iba bien hasta que Casenis, en un momento de pura mala suerte, decidió tomar un ataque. Y así, se toparon. La figura vestida de negro giró la cabeza y vio a Casenis y a los jóvenes magos. Dispersaos y buscad refugio. Ordenó Casenis sin dudarlo. No había tiempo que perder. A diferencia de Ronan, que era un habitante natural del bosque prohibido sin malas intenciones, el individuo que tenían delante era todo lo contrario. Esta figura, que se infiltraba en el bosque prohibido en plena noche para matar a un unicornio y beber su sangre, era sin duda un mago oscuro. Y a un mago oscuro había que neutralizarlo con rapidez y contundencia. 3 cráneos marchitos, que irradiaban decadencia y muerte, se enfriaron en el aire mientras se precipitaban hacia la figura vestida de negro. La figura alzó su varita, desviando una de las calaveras con la velocidad del rayo, pero cuando las otras 2 se abalanzaron sobre ellos, no tuvo más remedio que rodar hacia un lado en un apresurado intento de esquivarlas. Una de las calaveras de Wither golpeó el suelo con una explosión ensordecedora, mientras que la otra, desviada, chocó contra un árbol imponente, detonando al impacto. Auge. En los lugares donde se producen las 2 explosiones, se expande rápidamente un efecto visible de marchitamiento. El suelo se volvió negro y se desmoronó, mientras que el desafortunado árbol quedó reducido instantáneamente a una estructura carbonizada. Oh. ¿El renombrado profesor Casenis de Hogwarts rebajándose a usar magia oscura? Espetó la figura vestida de túnica negra. Si es para matar a un mago oscuro como tú, solo lamento no conocer la maldición asesina. Replicó Casenis con brusquedad. En un rincón del campo de batalla, los 4 alumnos de Gryffindor miraban con nerviosismo. Este no era el Casenis amable que conocían. Sus ojos, más fríos que los de Snape cuando corregía los ensayos de Neville, eran aterradores más allá de las palabras. El cálido y soleado profesor Casenis había desaparecido, reemplazado por un gélido viento del norte, empeñado en aniquilar al mago oscuro que tenía delante. Avada Kedavra. Una luz verde enfermiza salió disparada de la varita de la figura vestida de negro.
Casenis alzó la mano, conjurando un muro de obsidiana que absorbió la maldición asesina. Con un gesto de su mano, el muro se hizo añicos en innumerables fragmentos de obsidiana afilados como navajas, que volaron hacia la figura vestida de negro como una tormenta mortal. Fuego demoníaco. Un rugiente fuego rojo sangre estalló, consumiendo por completo los fragmentos de obsidiana que se aproximaban. Casenis resopló con frialdad y agitó su varita de nuevo, enviando varios cristales delfín a toda velocidad hacia la figura oculta tras las llamas. La explosión de los cristales desató una onda expansiva masiva que se propagó por el fuego maldito, haciéndolo temblar violentamente. Sin embargo, la figura permaneció en pie, su cuerpo resplandeciendo con una luz inquietante. A pesar de la fuerza de la explosión, se negaba obstinadamente a caer. Quédate aquí y muere. La figura vestida de negro sacó de su bolsillo un vaso de cristal roto. Brillaba con ondas espaciales. Era un traslador. En el instante en que la figura activó el traslador, desapareció abruptamente. El muro de fuego frente a Casenis, ahora liberado de su amo, comenzó a extenderse y consumir todo a su paso. Profesor. ¿Puede usar el hechizo que usó durante la demostración de duelo? Gritó Hermione asomándose desde su escondite. Este fuego es inmenso e indomable. Ese hechizo no funcionará esta vez. Respondió Casenis rápidamente, sacando un pergamino y una pluma. La punta de la pluma voló sobre el pergamino, dibujando una intrincada serie de símbolos. Finalmente, convocó una mesa encantada. Si atrapo a ese tipo, te juro que se arrepentirá. Gruñó Casenis mientras colocaba el pergamino sobre el libro flotante que reposaba sobre la mesa mágica. El libro pasó sus páginas rápidamente, y una oleada de majestuosa magia púrpura envolvió el fuego maldito que todo lo consumía. Maldición de la desaparición. Zumbido. Cuando el libro mágico se cerró de golpe en las manos de Casenis, el fuego maldito, que momentos antes lo había estado devorando todo, se desvaneció en el aire. Si no fuera por la tierra calcinada y el bosque reducido a cenizas y carbón, los jóvenes magos podrían haber pensado que todo había sido una pesadilla. Auge. Un destello de luz dorada y carmesí brilló cerca. Casenis, temblando ligeramente, apretó con fuerza su varita y dirigió sus ojos inyectados en sangre hacia las figuras que emergían de las llamas. Dumbledore, la profesora McGonagall, Snape y Flitwick. Casen. Profesor. Harry y Neville, que habían estado vigilando de cerca a Casenis, treparon rápidamente por encima de su escondite para atraparlo antes de que se desplomara de bruces al suelo. Dumbledore se acercó rápidamente, con una expresión que mezclaba miedo y rabia apenas disimulada. Aún así, se obligó a mantener la calma y avanzó con paso firme. Es solo agotamiento por haber sobreexigido su autoprotección. Severus. Snape sacó inmediatamente 2 frascos de poción restauradora de magia de su túnica. Con una eficiencia casi experta, apartó a Harry y Neville como si fueran objetos inservibles, abrió uno de los frascos y comenzó a verterlo en la boca de Casenis. Incluso le inclinó la barbilla para evitar que se ahogara. Ese maldito mago oscuro, ¿cómo se atreve? ¿Cómo pudo? Los ojos de la profesora McGonagall estaban rojos de furia mientras contemplaba el campo de batalla devastado y a los Casenis inconscientes tendidos en el suelo. No podía soportar pensar en lo que podría haber sucedido si Casenis no hubiera estado allí. Si Hagrid hubiera sido quien guiara a estos jóvenes magos en la patrulla esta noche. Una oleada de culpa asfixiante la invadió. Ella solo quería darles una lección severa a los 5 estudiantes que se portaban mal, pero en cambio. Mientras tanto, los profesores Flitwick y Sprout inspeccionaban la zona con sus varitas, asegurándose de que no quedaran brasas del fuego maldito. Cualquier chispa que pasara desapercibida podría ser catastrófica. Director Dumbledore, profesor Casenis, está. Los otros 3 jóvenes magos corrieron hacia él, mirando a Dumbledore con ansiedad. En este asunto, Severus es el experto, respondió Dumbledore. Probablemente sus reservas mágicas están agotadas, pero se pueden recuperar. 2 frascos de poción deberían bastar. Sin embargo, su agotamiento mental no estará en condiciones de dar clase durante al menos una semana, dijo Snape con el ceño fruncido. Dumbledore asintió. Ese ya es el mejor resultado que podíamos esperar. Llevémoslo de vuelta a su despacho. No mandarlo al ala del hospital, oh. Harry empezó a hablar instintivamente, pero se detuvo rápidamente al darse cuenta de que en el ala del hospital también se encontraba el profesor Quirrell, el mago oscuro que no se llevaba bien con el profesor Casenis. En el estado actual de Casenis, enviarlo allí sería como servirlo en bandeja de plata a Quirrell. Sin duda, la mejor opción era ir a su propia oficina, así que Harry guardó silencio rápidamente.
Dumbledore miró a Harry, asintió con la cabeza y dijo: Severus, necesito que prepares algunas pociones. Dicho esto, reunió a todos. En un destello de llamas, reaparecieron en la oficina de alquimia. Tras despedir a los demás, en la oficina solo quedaron Dumbledore, Snape y el inconsciente Casenis tendido en la cama. Ahora le tocaba a Dumbledore marcharse. ¿A dónde vas?, preguntó Snape. Estoy buscando mis viejos libros de texto de alquimia de mis tiempos de estudiante. Parece que tendré que hacer de profesor sustituto de alquimia esta semana. No creo que eso sea necesario. Casenis, que hasta entonces había estado inconsciente, de repente tuvo dificultades para incorporarse en la cama. En realidad, puedo encargarme de esto yo mismo. Aceptar que... tal vez una naranja. Hermione se sentó en un pequeño taburete y peló rápidamente una naranja. Separó un gajo y se lo ofreció a Casenis, que estaba acostado en la cama. Con una expresión de dignidad a regañadientes, él abrió la boca y se lo comió. La oficina y el dormitorio estaban conectados, y la puerta permanentemente abierta. Esto permitía a Casenis tener una vista clara de lo que hacían los demás jóvenes magos. Por ejemplo, Harry, con una varita en la mano izquierda y un paño en la derecha, limpiaba diligentemente la oficina combinando magia y trabajo manual. Neville, por otro lado, estaba ocupado lavando la interminable cantidad de frutas que llegaban. Lavar manzanas y peras tenía sentido, pero Neville también fregaba naranjas y plátanos, frutas con cáscara. Cuando se le preguntó el motivo, Neville explicó que temía que las cáscaras de fruta sin lavar podrían contaminar las limpias. Sí, un niño muy concienzudo de verdad. Mientras tanto, Ron estaba fuera de la puerta de la oficina, metiendo cesta tras cesta de fruta en la habitación. Anotaba cuidadosamente los nombres y las tarjetas que venían con cada cesta antes de apilarlas ordenadamente sobre el escritorio. En un rincón, un pequeño mago rubio calentaba un frasco de poción al baño María. Con un termómetro de mercurio, intentaba meticulosamente mantener la temperatura exactamente a 37,5 grados Celsius. Sinceramente, ni siquiera estoy herido. No hay necesidad de llegar a este extremo, dijo Casenis secamente, tendido rígidamente en la cama bajo los efectos de lo que solo podía describir como un hechizo de mirada severa. El profesor Snape dijo: Sospecho que Severus se está vengando por el regalo de Navidad que le di, aunque puedo decir que en realidad lo está usando. ¿Te has fijado en su pelo últimamente? Hermione se acercó con la cabeza, comprendiendo. Me he dado cuenta de que, desde que volvimos de las vacaciones de Navidad, el pelo del profesor Snape está mucho mejor. Exacto, esa es mi obra maestra. ¿Te gustaría aprender? Puedo enseñarte, solo a ti. Ningún otro alumno recibiría este trato, dijo Casenis, con un tono seductor que recordaba al lobo feroz que yace en la cama de la abuela. Bueno, por muy tentadora que sea la oferta, debo rechazarla, dijo Hermione con cierta dificultad. Oh, ¿no se supone que deberías estar en clase? No me digas que faltaste a clase solo para cuidarme. Déjame que te quede claro. No toleraré ningún comportamiento que implique faltar a clase. Nuestra próxima clase es dentro de media hora. Entonces vete. Créeme, estaré bien aquí solo. No hay ninguna posibilidad de que intente levantarme de la cama, tropiece con mis pantuflas, me tiren al hombro, me golpee la cabeza contra el suelo y acabe cara a cara con la muerte en persona, dijo Casenis, con el rostro iluminado por una confianza exagerada. Nuestros compañeros de habitación nos traerán los libros, así que no se preocupe por eso, profesor. Pero seguro que deberías ir al aula, ¿verdad? Sí, pero eso será en 20 minutos. De acuerdo. Aunque esos 20 minutos se hicieron interminables, así que le proporcionaron a Casenis un pequeño consuelo. Solo 20 minutos. Solo 20 minutos. Casenis miraba fijamente al techo con la mirada perdida. Cuando hubo contado hasta 15 minutos y 26 segundos, Draco se movió rápidamente por la habitación, llevando consigo una poción calentada con precisión a 38,9 grados. Esta temperatura fue el resultado de los meticulosos cálculos de Draco. Teniendo en cuenta la conductividad térmica de la botella de vidrio, el calor específico del líquido y su velocidad al caminar, la poción alcanzaría los 37,5 grados perfectos para cuando llegara. Déjalo aquí. Puedes irte, dijo Casenis. El rostro de Draco se ensombreció al instante, pero, sorprendentemente, no respondió con sus habituales comentarios sarcásticos. Simplemente dejó la poción en la mesita de noche y se marchó sin decir palabra. Realmente debo agradecer a Severus y a toda su familia de 18 personas.
Aunque él es el responsable de que me encuentre en este lamentable estado de ser vigilado por todos ustedes, sus habilidades para preparar pociones son, esperen, ¿qué es ese olor a ajo? ¿Acaso cortó a Quirrell en pedazos y lo mezcló? Tras muchas súplicas y negociaciones, Casenis finalmente convenció a Hermione para que le permitiera incorporarse un poco y sacar un brazo de debajo de las sábanas para beberse la poción él mismo. Pero en el instante en que la poción tocó su lengua, su extraño sabor le deformó el rostro, transformándolo en una expresión de pura agonía. La poción de esta mañana sabía a refresco de naranja, murmuró Casenis, recostándose en la cama con desesperación. Sentía como si el sudor de su cuerpo ya hubiera dibujado la silueta de un humano en las sábanas, mientras la manta seguía asfixiándolo. Beber una poción a una temperatura superior a la ambiente en esas condiciones le hizo sentir que, después de todo, no necesitaba vivir tanto tiempo. Realmente. Pero con el paso del tiempo, Casenis empezó a dudar cada vez más. No había manera de que Hermione y su pequeño grupo de mocosos de primer año pudieran idear un hechizo capaz de obligarlo a quedarse obedientemente en la cama. Ni siquiera Dumbledore pudo mantenerlo bajo las sábanas, ¿cómo iban a poder? Imposible. Finalmente, en la percepción del tiempo de Casenis, transcurrieron 20 minutos. Sin embargo, Hermione y los demás no se marcharon. En cambio, abrieron la puerta del despacho y una fila de personas comenzó a entrar ordenadamente en la sala. ¿Qué está pasando? Preguntó Casenis, frunciendo el ceño. Hermione juntó las manos a la espalda y dijo con severidad. Para asegurarnos de que te quedes en cama y te recuperes adecuadamente, hemos invitado a algunos refuerzos. ¿Qué? Entró la primera joven bruja. Era Angelina, de tercer año de Gryffindor. Ahora bien, esto sí era un problema. Este niño era demasiado aplicado. La misma persona que le había enviado un par de guantes gruesos por Navidad, junto con un recordatorio para que se abrigara bien en invierno. Si se quedara, probablemente insistiría en apilarle 2 o 3 mantas adicionales por su salud. Por su propia seguridad, Casenis negó con la cabeza furiosamente, con una expresión de terror en el rostro. Al ver esto, Angelina pareció algo decepcionada, pero se dio la vuelta y se marchó. La siguiente persona en entrar fue un estudiante de Hufflepuff, Cedric Diggory, de tercer año, pero elegido personalmente por Casenis como representante de la clase de alquimia de cuarto año. Esta sí que fue una buena elección. Era íntegro, adaptable y, sobre todo, físicamente lo suficientemente fuerte como para comprender la difícil situación en la que se encontraba Casenis, sintiéndose como un horno. La presencia de Cedric ofrecía un rayo de esperanza. Por supuesto, nada de eso era cierto. Casenis tenía otra razón para querer que Cedric se quedara. Era el tipo de chico con el que se podía razonar. Quizás, solo quizás, con las palabras adecuadas, Casenis podría convencerlo de que le permitiera, disimuladamente, estirar las piernas o tomar un poco de aire fresco. Casenis esbozó una sonrisa de alivio. Cedric, quédate. Sí, solo tú. Los demás pueden irse. Tienen cosas mejores que hacer. Dar un paseo o descansar en la cama. Cualquier cosa es mejor que quedarse aquí. Cedric asintió y se quedó de pie en silencio en un rincón del dormitorio. Pero Hermione simplemente hizo un gesto para que pasara a la siguiente persona. ¿Qué está pasando? Preguntó Casenis, completamente desconcertado. Profesor, dada su personalidad, ¿cree usted realmente que una sola persona es suficiente? Basta, ya es suficiente. Casenis observaba con desesperación cómo un joven estudiante tras otro entraba en la oficina. Los examinan a cada uno, registrando sus personalidades y hábitos. Invitarlos a entrar no era solo traer lobos a casa, era como arrojarse a un pozo de fuego. Por ejemplo, estaba Traki, una estudiante de tercer año que desde la primera clase rebosaba de entusiasmo y admiración. Definitivamente, no era una candidata viable. Luego estaba Cassidy, una bruja de séptimo año que, como Casenis recordaba perfectamente, tenía clase por la tarde ese día. Rápidamente la apartó, enviándola de vuelta a su lección como una alumna más. Y así transcurrió, mientras Casenis observaba cómo un joven mago y una bruja tras otro entraban y salían, hasta que entró un par de gemelos. Las hermanas Patil. Una estaba en Gryffindor y la otra en Ravenclaw. Ambas cursaban el primer año. Incluso Hermione quedó un poco desconcertada. Había oído antes que Parvati había pedido permiso para ausentarse de su clase de la tarde y había supuesto que era por algo importante. Resulta que era por esto. Casenis examinó a los gemelos con curiosidad. Recordaba vívidamente que, siempre que estos dos aparecían juntos, iban cogidos de la mano.
Si bien esta costumbre suya solía provocar irritación, sobre todo en las escaleras, el patrón era inconfundible. Si se encontraban en el mismo lugar y de pie, siempre iban de la mano. No era culpa suya que los conociera tan bien. Antes de dominar la teletransportación al estilo Ender, la impuntualidad de los gemelos en varias de sus clases le había causado bastante impresión. Esta vez, sin embargo, las hermanas Patil se comportaron de manera diferente. Una mantuvo las manos detrás de la espalda, mientras que la otra, instintivamente, cruzó los brazos sobre el pecho, aunque pareció darse cuenta de que no era muy propio de una dama y los cayeron lentamente. Aún así, no pudo disimular del todo su peculiar actitud. Definitivamente algo anda mal con ellos. Muy bien, está decidido. Cedric y las hermanas Patil, serán solo ellos tres. Declaró Casenis. De acuerdo. Con 3 será suficiente, dijo Hermione, aunque había pensado en traer a un par más. Tras pensarlo un poco, acercándose y salió para despedir a los alumnos que aún esperaban en la fila. Recogiendo sus libros, ella y el grupo de Harry se apresuraron hacia el aula. La oficina estaba ahora en silencio, solo estaban ellos 4. Casenis se estiró perezosamente, relajándose un poco. De repente, aparecieron 2 botellas de leche en sus manos. Genial, ¿verdad? Ni siquiera recordaba cuándo había desbloqueado esa habilidad. Últimamente, parecía que cada vez que se despertaba, aparecía un nuevo bloque o un nuevo objeto. El bloque de la fuente de leche era solo uno de tantos. Jeje, la poción debía de estar amarga. Toma, bebe esto. Casenis les lanzó las botellas a las hermanas Patil, quienes las atraparon sin esfuerzo. Tras intercambiar una mirada, bebieron la leche de un trago. Cedric, sin embargo, parecía completamente estupefacto. ¿Realmente te esforzaste al máximo para llegar hasta aquí? Casenis asintió con la cabeza, observando a los gemelos Weasley, que habían recuperado su forma original. ¿Cómo lograste convencer a las hermanas Patil para que te dieran su cabello? Recuerdo que eran muy exigentes al respecto. Jamás lo habrían cortado y entregado a cualquiera. Los gemelos, mientras se quitaban sus disfraces, intercambiaron una mirada y se encogieron de hombros. Eso no es importante. Lo importante es esta leche tuya, es increíble. Y, lo más importante, estamos aquí. Para rescatarte de la terrible situación en la que te encuentras actualmente. La verdad es que debo decir, Harry y los demás te tratan como a una salamandra. No, no, no. Ni una salamandra común podría soportar este calor, dijo Casenis, sintiéndose incómodo mientras se quitaba la manta. Ya basta. Ya no son las hermanas Patil. ¿No les resulta extraño usar ese tono formal? Jeje, sí que lo hace. Sí, la profesora McGonagall siempre dice que es una cuestión de tono. Exacto, un tono llamado cortesía. En un rincón, Cedric seguía atónito ante la audacia de los gemelos Weasley. Vale, basta de bromas. Todavía no habéis respondido a mi pregunta. ¿De dónde sacasteis el pelo de las hermanas Patil? ¿Os vendisteis por él? Casenis, ahora en pijama, se recostó cómodamente en un pequeño sofá en el dormitorio y preguntó. Los gemelos intercambiaron una mirada. Sinceramente espero que realmente se hayan vendido, y que no haya sido por alguna poción extraña o... Peor aún, noqueándolos y cortándoselo, dijo Casenis, entrecerrando los ojos. Los gemelos permanecieron en silencio. ¿Dónde están? En el pasillo del 3er piso, al final del vestíbulo, en un aula vacía, profesor, respondió uno de los gemelos. No te preocupes, son perfectamente seguros, añadió el otro. Casenis se puso de pie con rigidez y se vistió. Ya lo resolveremos después. Será mejor que reces a Merlín para que solo estén echando una siesta. No, en realidad, debería ser yo quien rece. Poco después, los alumnos de Hogwarts presenciaron una escena inusual. Casenis, quien se suponía que debía estar recuperándose en su oficina, caminaba con paso firme por el castillo. Detrás de él iban Cedric y los gemelos Weasley. Casenis, que evidentemente tenía prisa, vestía una gabardina sobre el pijama y llevaba pantuflas de Tom y Jerry. Por la barba de Merlín, Hermione va a perder la cabeza cuando vea esto. Susurró un estudiante de Gryffindor a su amigo mientras holgazaneaba en el pasillo. ¿Deberíamos decírselo? Lo hacemos por la salud del profesor Casenis. Sí, eso es. Definitivamente no es una broma sin sentido, declaró el estudiante, sacando una esfera grabadora parecida a un remedral. Tras imbuirla de magia, capturaron la escena con todo detalle. Cuando los 4 llegaron al aula, encontraron a las hermanas Patil practicando magia con diligencia en el interior.
Una hermana atacó mientras la otra defendió, luego intercambiaron roles, turnándose en lo que parecía un duelo por turnos. Profesor Casenis. ¿Qué hace usted aquí? ¿Y por qué va vestido así? Preguntó Parvati Patil con curiosidad. ¿Te importaría explicarlo? Casenis dirigió su gélida mirada hacia los gemelos Weasley. Ya les dijimos que aquí están perfectamente seguros, comenzó a decir uno de los gemelos Weasley. A menos, claro está, que se lesionen mientras practican magia, añadió el otro. Y todo lo demás que has estado imaginando está completamente en tu cabeza. En realidad, no pueden culparnos por esto, dijeron al unísono. La fluidez y la naturalidad de las conversaciones entre los gemelos dejaron a Casenis momentáneamente sin palabras. Finalmente, decidió darle la vuelta a la situación. ¿Y cómo conseguiste exactamente su pelo? Preguntó con insistencia. Las hermanas Patil dirigieron simultáneamente sus miradas hacia los gemelos. ¿Oh? ¿MMM? Los gemelos Patil se volvieron rápidamente hacia los Cassini, confundidos. Profesor. ¿Qué está pasando aquí? No me digas que lo robaste sin siquiera avisarles. Al ver la expresión de confusión de los gemelos Patil, Cassen ahora miraba a los gemelos Weasley con cierta comprensión. Maldita sea, creo que es justo que afronten algunas consecuencias por robarles el pelo, dijo Casenis, arqueando una ceja y dirigiendo a los gemelos Patil una mirada cómplice que decía destrúyanlos. Tras pronunciar estas palabras, Casenis se inclinó hacia Cedric y le susurró discretamente. Es hora de correr, muévete. Dicho esto, Casenis sacó rápidamente a Cedric del aula, que estaba sumida en el caos. Una vez fuera, no solo cerró la puerta con llave, sino que también la reforzó sellándola con obsidiana maciza. Perfecto, dijo Casenis, sacudiéndose las manos con satisfacción. Profesor, ¿no es esto un poco cruel? Preguntó Cedric con vacilación. ¿Cruel? Casenis pegó la oreja a la barrera de obsidiana, intentando captar cualquier sonido del interior. Me parece bien. Además, ¿de verdad crees que 2 brujas de primer año podrían hacerles daño grave a las gemelas? Cedric negó con la cabeza. Para nada. Poco después, Casenis desprendió los 2 trozos de obsidiana y liberó a los 4. Los gemelos salieron completamente ilesos, como era de esperar. Las hermanas Patil, en cambio, se quedaron de pie justo delante de los Casenis, con aspecto avergonzado. Ahora hablemos. ¿Por qué faltabas a clase? Preguntó Casenis, cruzándose de brazos. Profesor, no estábamos faltando a clase. Pedimos permiso, explicó Parvati. ¿Y dónde está la nota de salida? Aquí. Casenis tomó la nota de permiso y le echó un vistazo. ¿Una baja por enfermedad, seguida de práctica de magia? Bueno, es que el profesor Snape es demasiado intimidante. Sinceramente, preferiríamos soportar el hedor ajo del profesor Quirrell, admitió una de las hermanas Patil con vacilación. Pero la competencia profesional de Snape es innegable, mucho mejor que la de Quirrell. Incluso firmó esta nota de permiso. Solo asegúrense de no volver a engañar a sus profesores de esta manera, dijo Casenis mientras les devolvía la nota a las hermanas. Profesor, ¿a dónde deberíamos ir ahora? Preguntaron las hermanas Patil, aún deseosas de continuar su práctica de magia en el aula vacía. Tras esto, Casenis decidió abandonar definitivamente su fachada de paciente. Regresó a su despacho con paso firme y se dejó caer en su sillón reclinable, irradiando una profunda relajación. Ahora esto sí que es vida, murmuró satisfecho. De verdad. Profesor, ¿quiere castañas de agua? Preguntó Cedric, sosteniendo unas cuantas recién lavadas de un recipiente. No, ya he tenido suficiente por hoy. Disfrútalos tú. Yo estoy bien aquí relajándome con un libro, respondió Casenis con un gesto de desdén. El ambiente parecía agradable destinado a durar para siempre, hasta que Hermione terminó su clase. Ella y sus compañeros corrieron hacia la oficina a una velocidad que habría dejado perplejo al mismísimo Einstein. Bang, bang, bang. Bang, bang, bang. Un fuerte y aterrador golpe resonó en la oficina, haciendo que Casenis se incorporara de golpe en su silla. ¿Qué está pasando? Que alguno de ustedes mire, dijo, señalando hacia la puerta. No hace falta comprobarlo. Probablemente sean Granger y su pandilla. Espera, ¿dónde está nuestra poción? George Weasley rebuscó en su bolsillo y sacó rápidamente una botella vacía de poción multijugos, a la que le faltaba el ingrediente clave para el cabello. Sin dudarlo, Casenis se arrancó un mechón de pelo y lo arrojó dentro de la botella. Te estoy dando la oportunidad de tu vida. Hermione te dará castañas de agua personalmente. Elige a alguien rápido. Me voy de aquí.
Tras ponerse el abrigo, Casenis desapareció de la oficina con un estruendo ensordecedor. Los tres que quedaron atrás resolvieron rápidamente la cuestión de quién se tomaría la poción. Ni siquiera hubo competencia. George fue demasiado rápido. Antes de que Cedric pudiera reaccionar, la poción fue vertida directamente en su boca. Sé un colega. Sacrifica por el equipo. Los gemelos Weasley hablaron al unísono mientras inmovilizaban al pobre Cedric contra la cama. Mientras tanto. En resumen, los traicioné a los tres y decidí quedarme aquí un tiempo. ¿Tienes alguna novela por ahí? Preguntó Casenis con naturalidad. En la segunda fila de la estantería, respondió Dumbledore, sonriendo mientras removía su café con una cucharilla. Pero los he encantado. No verás las portadas. Tendrás que elegir un libro por instinto. Es como un sorteo. La mayoría de la gente usa la magia para hacerse la vida más fácil, pero tu magia siempre parece animarte a saborear la vida, comentó Casenis con un tacto inusual. Gracias por decirlo tan amablemente. Las últimas personas que se enteraron de mis métodos me miraron con lo que solo puedo describir como lástima. No tengo ni idea de por qué, dijo Dumbledore, con un tono divertido pero ligeramente exasperado. Bueno, tengo una idea, dijo Casen, pero luego negó con la cabeza. Olvídalo. El Conde de Montecristo. Nunca he tenido la oportunidad de leerlo, reflexionó Casenis, sacando un libro al azar. Bueno, tienes suerte. La última vez que Filius vino aquí buscando un libro, acabó con Introducción a las Matemáticas Avanzadas. Pobre hombre. Solo quiero matar el tiempo y que llegue ya la hora del toque de queda. El entusiasmo de estos chicos es un poco abrumador, ¿sabes? Dijo Casenis con amargura. Dumbledore negó con la cabeza y tomó un sorbo de café. No te das cuenta de cuánta gente te envidia. Ahora de repente me siento un poco orgulloso. ¿Qué debería hacer al respecto? Tal vez, deberíamos volver y contagiarnos del entusiasmo de los estudiantes, sugirió Dumbledore con un brillo en los ojos. Bueno, eso es otro tema completamente distinto, murmuró Casenis. Entonces, por alguna razón, le pareció oír una leve risita de Dumbledore. ¿Te estás riendo de mí? No, por supuesto que no. Entonces, ¿de qué te reías? Insistió Casenis. La portada de este libro es bastante divertida. ... Tras pasar el resto del tiempo en el despacho de Dumbledore, Casenis dejó que las horas transcurrieran hasta el toque de queda. Sintiéndose victorioso por su pequeña escapada, salió tranquilamente del despacho del director y comenzó a caminar hacia la cocina de Hogwarts. La entrada a la cocina era algo que Dumbledore le había enseñado. Tras pasar el día bajo la atenta mirada de Hermione, soportando sus supuestas comidas saludables, Casenis ansiaba algo rico en aceite, azúcar y sal. Auténtica comida basura para reanimar sus resecas papilas gustativas. Sin duda, un día de comida sana le había dejado el paladar completamente seco. Buenas noches, profesor Casenis. ¿En qué puedo ayudarle? Un elfo doméstico ataviado con un traje con el escudo de Hogwarts se acercó cortésmente. Tráeme algo de comida basura, dijo Casenis sin rodeos. El rostro del elfo se llenó de alarma al instante, y sacudió la cabeza enérgicamente. No, no, no. Imposible, profesor Casenis. La cocina de Hogwarts jamás podría producir basura. Eso está completamente descartado. Bueno, entonces, ¿qué tal pollo frito o algo parecido? Por favor, empaquétame un poco. Gracias, reformuló Casenis rápidamente. Oh, por supuesto, amable profesor Casenis. Pero no es necesario que utilice un lenguaje formal con nosotros. Solo necesita. El elfo doméstico era claramente un parlanchín. Mientras se afanaba en la cocina, sacando ingredientes y condimentos para preparar la comida, mantenía una conversación ininterrumpida con Casenis. Poco después, Casenis salió de la cocina con una bolsa de papel manchada de grasa y repleta de comida, y regresó a su oficina. Tras pasar la mayor parte del día postrado en la cama, se dio cuenta de algo. La gente no debería ser tan perezosa. A veces, dar un paseo era mucho mejor que quedarse tumbado. Sin embargo, al regresar a su oficina, se encontró con una visión inusual. Un espejo, o mejor dicho, el pobre Cedric. Por supuesto, no era un espejo. Si George o Fred hubieran estado bajo los efectos de la poción multijugos, sin duda habría un tercer Casenis causando problemas. Pero no, solo había dos Casenis presentes. Tras darle una palmada en el hombro a Cedric, Casenis cogió un vaso con disimulo. Con un simple movimiento de la mano, lo llenó de leche hasta el borde. «Has tenido un día difícil», dijo Casenis con compasión. Cedric negó con la cabeza. «En absoluto, profesor».
Los ojos de Casenis se iluminaron. ¿De verdad? ¿Crees que esto está bien? ¡Genial! Olvídate de beber la leche. ¿Qué tal si mañana seguimos disfrazados un día más? ¿Qué? Profesor, ¿no ve que solo estaba siendo educado? La expresión de Cedric casi se quebró por la tensión. No lo vi. ¿Eh? Bueno, sí, el mejor jugador de hoy es Uflepuz, especialmente Cedric. Obtuvo 47 puntos para Uflepuz, un trabajo excelente. Una semana después de recuperarse, durante su primera clase tras el parón, Casenis otorgó generosamente puntos a Uflepuz por diversos motivos, tomando a Cedric como punto de partida. Al final de la clase, Uflepuz había conseguido la friolera de 47 puntos. Fue, sin duda, un botón importante. Y Cedric se lo merecía con creces. Sí, absolutamente merecido. Tras finalizar la última clase del día, Casenis regresó a su oficina con paso ligero, esta vez abiertamente y sin ninguna preocupación en el mundo. Ya no tenía que preocuparse por encontrarse de repente con jóvenes brujas que le dirigieron esas miradas maternales a sus pantalones aparentemente delgados. Porque usar ropa interior térmica era realmente incómodo. Una vez de vuelta en su oficina, le llamó la atención un paquete que estaba sobre el alféizar de la ventana. En esta época del año, es imposible que sea un regalo de Navidad. Casenis murmuró, examinando el paquete con una mirada curiosa. Pronto, tomó la misma decisión que Rita Skeeter. Construyó un espacio sellado e indestructible con obsidiana y luego manipuló cuidadosamente pequeños bloques en su interior para abrir el paquete. Pegó la oreja a la barrera de obsidiana, escuchando atentamente cualquier sonido de explosiones o rastros de magia oscura. Cuando todo parecía estar claro, finalmente retiró el escudo de obsidiana. Dentro del paquete había una pequeña figura de Redstone que se movía en el mismo sitio. En su pecho lucía un rayo dorado, aparentemente grabado con galeones de oro. Dentro del paquete también había una tarjeta con 4 nombres escritos. Harry, Hermione, Ron, Neville. La verdad es que me conmueve bastante, murmuró Casenis mientras colocaba con cuidado la figura parecida a Flash en una esquina de su escritorio. Tras dotarla de durabilidad con la ayuda de la mesa de encantamientos, la cubrió con una cúpula de cristal. ¡Perfecto! Toc, toc, toc. Justo cuando se recostaba en su silla de oficina, admirando la figurita, el sonido de alguien llamando a la puerta lo interrumpió. Adelante, llamó Casenis. Profesor Casenis, esta es una carta para usted. Viene del lechusario, dijo un estudiante de 5º año de Ravenclaw, entrando con un sobre en la mano. Gracias, James. ¿Cómo has estado últimamente? Preguntó Casenis, tomando la carta que James colocaba sobre el escritorio. James asintió cortésmente. He oído que te has recuperado. Siempre que podemos tener tus clases, todo va de maravilla. ¿Y ahora mismo? Ahora mismo, bueno, no está mal, claro. Pero con el profesor Dumbledore dando clase, no podemos relajarnos del todo. No es que el profesor Dumbledore no enseñe bien, lo hace, solo que, no es tan divertido. Claro, ¿qué sabe Dumbledore de alquimia? Casenis asintió, con la misma expresión que la de un estudiante acostumbrado a las reprimendas de un profesor. La primera vez que un estudiante es reprendido, se muestra tímido y tiene miedo incluso de levantar la vista. A la 5ª vez, ya se han adaptado y piensan que no pasa nada si no los regañan, pero que tampoco les importa si lo hacen. A la 10ª vez, ya lo han aceptado, e incluso empiezan a disfrutar de la atención intensa que les presta la mirada del profesor, como si fuera un foco de atención. Casenis había llegado claramente a la última etapa. Ahora podía declarar sin pudor. ¿Qué sabe Dumbledore de alquimia? Sin rastro del miedo que había sentido al adentrarse por primera vez en el mundo mágico como un novato desprevenido. No dejaré que Dumbledore se entere de eso, no se preocupe, profesor, respondió James con una sonrisa. Sinceramente, no sería gran cosa si se enterara, dijo Casenis encogiéndose de hombros. ¿Entonces puedo decírselo? Mejor no. Entendido, profesor, dijo James con una risita, asintiendo levemente antes de salir de la oficina y cerrar la puerta tras de sí. Casenis bajó la mirada hacia el sobre. Era de la Asociación Europea de Alquimia. Al abrirla, sacó la carta y examinó su contenido. En resumen, la asociación lo invitaba a Francia para dar una conferencia sobre la mesa encantada. En cuanto a por qué fue Francia, la carta mencionaba que Nicolas Flamel también asistiría, pero que no le gustaba viajar demasiado lejos de casa. Hora. Este sábado a las 19 horas, en el gran salón del Ministerio de Magia francés. Casenis, de forma inusual, guardó silencio. No es que estuviera dudando si ir o no. Simplemente, su mirada se dirigió hacia su armario.
Estaba pensando qué atuendo formal usar para la próxima jactancia, conferencia. Este no sirve. Le tomaron muchas fotos a este en el banquete anterior de la asociación. Este tampoco. En esta ocasión me llevé la medalla. Tras sacar todas las prendas del armario e inspeccionarlas minuciosamente, se dio cuenta de que todos sus conjuntos o bien ya los había usado en ocasiones importantes o eran demasiado informales para este evento. Dumbledore. ¿Cuánto mide usted? Casenís irrumpió repentinamente en el despacho de Dumbledore, preguntando sin rodeos. 5 pies y 11 pulgadas, que son aproximadamente 1,80 m. ¿Por qué? Respondió Dumbledore, con expresión de desconcierto. Levántate un momento, déjame ver, insistió Casenís. Dumbledore dejó la taza de café que sostenía y se puso de pie. ¿Hay algún problema? La Asociación Europea de Alquimia me invitó a Francia para dar una conferencia. Pero necesito una túnica nueva para la ocasión. Las que ya tengo están todas usadas, así que vengo a ver si tienen alguna túnica formal que me puedan prestar, explicó Casenís. ¿Por qué no vas a un sastre de verdad? ¿O le preguntas a Severus? Preguntó Dumbledore. No hay tiempo, te lo advierto, Dumbledore. Le pregunté a Severus cuánto le pagaban al anterior profesor de alquimia, y te sugiero que tengas todos esos preciosos galeones listos para mí al comienzo del próximo trimestre. Replicó Casenís. Dumbledore intentó, torpemente, cambiar de tema. Me refería a pedir prestadas túnicas a Severus. Además, ¿no eres capaz de hacer las tuyas propias mediante la alquimia? No me interesa arruinar el frágil sistema financiero del mundo mágico. Además, hacerlo sin duda me acarrearía una reprimenda de mis compañeros de la Asociación de Alquimia, refunfuñó Casenís antes de murmurar entre dientes. En cuanto a Severus, ya le pregunté. Es 6 centímetros más alto que yo. 6. Seguro que usa alzas en los zapatos. Aún refunfuñando, Casenís ayudó a Dumbledore a ponerse de pie y se colocó detrás de él, espalda con espalda, enderezando su postura para poder compararlos. Creo que es bastante parecido. ¿No crees? Preguntó Casenís. De acuerdo, sígueme. Recuerdo haber encargado una túnica confeccionada el otoño pasado. Todavía no la he usado, pero puedes probártela, respondió Dumbledore. Pronto. Dumbledore, ¿por qué toda tu ropa brilla? Casenís preguntó, desconcertado. No se trataba de un aura mágica producto de encantamientos. Era el brillo literal del material. Diseños elaborados, piedras preciosas incrustadas, hilos dorados ocultos en los bordados, todo brillaba. ¿Eres un Niffler? ¿No crees que se ven bien? Casenís no dijo nada, y salió en silencio y lentamente del despacho del director. ¿Estás renunciando a las túnicas? Creo que, tal vez, crear algo de oro de vez en cuando no sea del todo descabellado. Después de todo, dejó la frase inconclusa, y su mirada se posó en una pequeña bolsa que estaba sobre el escritorio de Dumbledore. Lentamente, extendió la mano, abrió la bolsa y echó un vistazo dentro. Dumbledore. Llévatelo. Pagar 70 galeones por una túnica hecha con urgencia, esto es un robo a plena luz del día, ¿no? En el gran salón del Ministerio de Magia francés, Casenís señaló su túnica, que brillaba con un tenue resplandor mágico púrpura, y se quejó a Ollivander, que estaba a su lado. Ollivander simplemente suena sin decir una palabra. La tienda de túnicas de Madame Malkin, especializada en todo tipo de ocasiones, ofrecía descuentos para estudiantes gracias a las subvenciones, lo que las hacía más gastadas. Sin embargo, al precio normal 70 galeones, si bien era elevado, no resultaba del todo descabellado teniendo en cuenta que Madame Malkin había trabajado horas extras para confeccionar la túnica. Cobrar un extra por pedidos urgentes no era un delito. Atrapado entre un antiguo socio y una prometedora estrella de la alquimia, Ollivander decidió que lo mejor era guardar silencio. A veces, el silencio era realmente oro. Por cierto, ¿ya preparaste tu discurso? Esto no es como esas ceremonias de premios. Trátalo como una clase magistral, o incluso como la defensa de tu tesis, añadió Ollivander. No preparé nada, honestamente, ni siquiera he escrito la tesis. ¿Por qué crees que solo me acreditaron como profesor supervisor en esos 2 trabajos anteriores? Casenís se encogió de hombros. Espera, ¿lo decías en serio? Creí que solo estabas siendo molesto, dijo Ollivander, atónito. Jeje, ¿qué más? ¿Te gusta escribir artículos? Documentar tus conocimientos por escrito es una experiencia fascinante. Deberías intentar escribir uno tú mismo. Créeme, te encantará. De acuerdo, lo intentaré cuando tenga tiempo, afirmó Casenís.
Antes de que pudiera decir algo más, un miembro del personal del Ministerio de Magia francés se le acercó. El miembro del personal condujo a Casenis hasta la plataforma elevada en el gran salón. Allí se encontró un podio, y detrás de él, un enorme dispositivo mágico de visualización holográfica, supuestamente patrocinado generosamente por el mismísimo Nicolas Flamel. Por favor, comience, profesor Casenis. He notado que a sus alumnos les gusta dirigirse a usted de esa manera, dijo un anciano delgado con el pelo largo, blanco y desaliñado, sonriendo cálidamente desde el público. Ah, usted no es un estudiante, señor Flamel, dijo Casenis con modestia, haciendo aparecer una mesa de encantamientos comunes y corriente en el escenario. La estructura básica de una mesa de encantamientos es increíblemente simple, comenzó Casenis, y recibió muchas cartas en Hogwarts sobre intentos exitosos de replicar mesas de encantamientos. Así que no repararemos la estructura básica aquí. En cambio, adentrémonos directamente en los principios del encantamiento. Como saben, el principio reside en el uso de escrituras rúnicas, aunque no se limita a ellas. También podemos infundir hechizos directamente en los objetos. Por ejemplo, una espada encantada con furia flamígera. La desventaja: esa espada sería inútil para cortar mantequilla. Se derretiría demasiado rápido y luego se vaporizaría por completo. Y además, ¿siempre se desvía del tema así?, murmuró alguien del público. ¿No es profesor? Todos los profesores tienen esta peculiaridad. Mi antiguo profesor solía orientar todas sus clases hacia su desastrosa luna de miel, fue otra respuesta. ¿Son los profesores iguales en todo el mundo? Probablemente. Cuando yo era profesor. Mientras continuaban los murmullos entre el público, Casenis bajó del podio y, con disimulo, tomó una bebida del bar de autoservicio. Dio un sorbo para aliviar su garganta. Ah, dar una conferencia a estos peces gordos de la alquimia distaba mucho de enseñar a jóvenes magos. Era mucho más difícil. Mientras Casenis reflexionaba sobre esto, notó una figura delgada y frágil que se acercaba a él. No era otro que Nicolas Flamel. Para ser sincero, en el momento en que Casenis vio a Flamel, ni siquiera se atrevió a respirar con fuerza. No por una reverencia deslumbrada hacia un alquimista legendario, sino simplemente porque le aterraba la idea de que si exhalaba demasiado aire, podría hacer volar accidentalmente al anciano por los aires. Sinceramente, ¿alguna vez has pensado en fabricarte una silla de ruedas mágica o algo parecido?, preguntó Casenis con cautela. Ah, Flamel negó con la cabeza con una leve sonrisa. Por supuesto que no. El secreto para mantenerse sano en la vejez es la actividad física regular. Y lo mismo ocurre con los jóvenes. Casenis asintió con la cabeza y cogió un vaso de vodka del estante de bebidas para ofrecérselo a Flamel. Permítanme aclarar. Ese consejo no incluye ejercicios poco saludables para el estómago, comentó Flamel, haciendo un gesto de desdén con la mano. De acuerdo, respondió Casenis, vertiendo el vodka directamente en su propio vaso de whisky. Los dos licores destilados se mezclaron en una extraña combinación. Tenía un sabor horrible. Casenis se prometió a sí mismo no repetir jamás, bajo ninguna circunstancia, ese experimento en lo que le quedaba de vida. Esta mañana, Dumbledore me envió una carta recomendando a un joven talentoso como tú, comenzó Flamel, como si buscara la carta en sus bolsillos. Un joven talento extraordinario, dijo. Creo que la dejé en casa. Casenis miró fijamente a Flamel con expresión inexpresiva. ¿Te vas a quedar ahí parado mirándome así? ¿No sería algo genial? Se rió Casenis. Cuando la mayoría de la gente me ve así, se apresura a decirme que no me moleste en buscar. Quizás temen que me lesione la espalda o simplemente confían lo suficiente en mí como para creer que no mentiría sobre algo tan trivial, dijo Nicolas Flamel con un tono ligero pero divertido. Bueno, si quieres mirar, adelante, respondió Casenis con indiferencia. Lo que quiero decir es que quizás deberías darme una excusa para dejar de buscar, porque hoy no traje la carta conmigo, admitió Flamel con una sonrisa pícara. Podrías haberlo dicho desde el principio, respondió Casenis, algo exasperado, mientras miraba fijamente al anciano alquimista. Ahora todo tenía sentido. Flamel y Dumbledore se llevaban tan bien porque ambos eran el arquetipo de viejos cascarrabias. Sin embargo, todo eso fue solo para romper el hielo, continuó Flamel. Puedes pensar que fue una forma de iniciar la conversación sin que las cosas se pusieran incómodas. Vine a buscarte porque tengo una pregunta. Dumbledore mencionó que no se necesita la piedra filosofal ni complejos rituales alquímicos para transmutar nada en oro. Casenis le dedicó una leve sonrisa, metió la mano en el bolsillo y sacó una sencilla pluma de ave. Algo así, dijo.
Sosteniendo la pluma en la mano, dejó que la magia dorada se extendiera lentamente desde sus dedos hasta la pluma, transformándola por completo en oro macizo. Flamel tomó la pluma dorada, la giró entre sus manos y la examinó con atención. La apretó ligeramente y luego la dobló para comprobar su maleabilidad. Menos mal que no te conocí en mi juventud, dijo Flamel finalmente, con un tono que denotaba asombro y humor. Si hubiera visto esto antes de crear la piedra filosofal, habría abandonado la alquimia por completo. Pensé que seguirías adelante sin inmutarte, como un héroe ante la adversidad, bromeó Casenis. Nicolás Flamel hizo un gesto de desdén con la mano. No se crean los elogios desmesurados que aparecen en los libros de alquimia. No soy ni mucho menos tan magnánimo. La verdad es que he llegado hasta aquí por dos razones. Primero, porque tengo un talento excepcional. Y segundo, porque gracias a ese talento, mi camino ha estado plagado de halagos y aplausos a casi cada paso. Si en vez de eso hubieran sido barro e insultos, continuó Flamel con una risa autocrítica, Nicolás Flamel ya se habría convertido en polvo hace mucho tiempo. Casenis arqueó una ceja. Tomaré nota de eso. ¿Dumbledore te enseñó alguna vez la piedra filosofal? Preguntó Nicolás Flamel de nuevo. Sí, lo hizo, e incluso me hizo falsificarlo una vez, respondió Casenis asintiendo. ¿Lo falsaste? Oh. ¿Para él? Sí, ¿quieres oír su nombre? Si no, no lo diré. No hace falta que lo digas. Ya sé a quién te refieres. ¿Cómo lo falsaste? La curiosidad de Flamel se despertó claramente. Casenis metió la mano en el bolsillo y sacó un trozo de redstone. Con esto. Flamel tomó la piedra roja y la sopesó en su mano, examinándola con atención. Finalmente, dejó escapar un suspiro de alivio. Al fin y al cabo, solo es un bloque de energía. Si se pudiera fabricar una piedra filosofal con la misma facilidad con que se fabrica oro, sinceramente necesitaría encontrar una cuerda y acabar con todo aquí mismo. Aún así, se parece bastante, explicó Casenis. Como has hecho el original, puedes notar la diferencia, pero la mayoría de la gente no se daría cuenta. Es muy útil para poner cebo en las trampas. ¿Te contó Dumbledore alguna vez qué pensaba hacer con la verdadera piedra filosofal? Preguntó Flamel. No, no lo hizo, y yo no le pregunté. Cuando termine, deberías pedirle que te lo entregue, aconsejó Flamel. Estás hablando de la piedra filosofal. ¿Por qué dices que suena como si estuvieras hablando repollo? Preguntó Casenis, incrédulo. Ja. ¿Sabe Dumbledore alquimia? La piedra filosofal no puede mostrar todo su potencial en sus manos, dijo Flamel con naturalidad. Además, no le importan mucho las posesiones materiales. Por cómo te mencionas en sus cartas, es evidente que te valora mucho. Créeme, te la dará. Casenis estuvo totalmente de acuerdo con el primer punto. Dumbledore no entendía nada de alquimia. El hecho de que me nombrara profesora a mí, que no tenía ni idea, lo demuestra. Pero la última parte le dejó una sensación extraña. No dudaba de la indiferencia de Dumbledore hacia las posesiones materiales, al menos en apariencia. Pero teniendo en cuenta la afición de Dumbledore por la extravagancia, desde sus costosas túnicas y lujosos sillones hasta sus gafas de media luna hechas de mitril y cristal puro, y la forma en que se quedó con parte de los salarios de los nuevos profesores al comienzo del semestre, Casenis no podía imaginar que aquel hombre regalara algo a cambio de nada. La última vez que Casenis robó 2 botellas del preciado licor de Dumbledore, acabó batiéndose en duelo con un mago tenebroso en el bosque prohibido. Si lograra arrebatarle la piedra filosofal a Dumbledore, ¿quién sabe qué precio tendría que pagar? Créeme, continuó Flamel, necesitarás la piedra filosofal en el futuro. Incluso si se hace añicos en tus manos, seguiría siendo un uso más provechoso que dejarla guardada en una caja ornamentada, acumulando polvo o usándola únicamente para preparar elixires de inmortalidad y realizar trucos insignificantes como transmutar oro. Lo entiendo, convenceré a Dumbledore, dijo Casenis asintiendo. Dado que alguien tan experto en alquimia como usted me tiene en tan alta estima, supongo que al menos debería estar a la altura de esa expectativa. ¿Cómo piensas preguntárselo? Si Dumbledore se niega a entregar la piedra filosofal gratis, esperaré a que se duerma y le echaré un saco encima, exhaló Casenis profundamente mientras hablaba. Sinceramente, no hay necesidad de eso, añadió Flamel rápidamente. Tras un largo silencio, Casenis asintió. Tendré en cuenta tu consejo. Eso es lo mejor, aunque sé que probablemente lo ignorarás. La gente talentosa como tú siempre es así. Dumbledore era igual en su juventud, y el otro, da igual. Flamel dejó la frase inconclusa, como si hubiera olvidado o hubiera decidido deliberadamente no decir nada más.
Con las manos entrelazadas a la espalda, se alejó lentamente. Solo espero que mi temperamento no resulte tan peculiar en el futuro, debe tener algo que ver con estudiar alquimia, murmuró Casenis para sí mismo, mientras observaba al anciano alquimista alejarse, con un tono lleno de burlas inofensivas. El banquete de la noche concluyó rápidamente. La multitud no era precisamente joven. Aparte de Casenis, la persona más joven tenía 33 años. Este no era el tipo de evento que pudiera degenerar en una fiesta desenfrenada que durara hasta el amanecer. La gente optaba por la sencillez. Tomaban sus bebidas a sorbos, picoteaban pequeños pasteles o aperitivos si tenían hambre y luego se dispersaban. Casenis siguió a un organizador hasta una suite preparada por el Ministerio de Magia francés. Al entrar, tuvo que admitir que era impresionantemente lujosa, casi como un hotel mugle de alta gama. Tras una ducha rápida, casi se quedó dormido en la bañera. A duras penas logró arrastrarse hasta la cama, se desplomó sobre ella y, en cuestión de segundos, el sueño lo venció. Estaba realmente agotado. A la mañana siguiente, Casenis se despertó con la llegada del desayuno. Normalmente, tenía un leve mal humor matutino. No llegaba a gritarle a la gente, pero desde luego no era de los que saludaban a nadie con una sonrisa, especialmente a quienes le traían el desayuno. Pero entonces el personal le sirvió un auténtico desayuno francés. Para ser sincero, en comparación con esto, el desayuno de Hogwarts, pan seco, tocino duro como una piedra que bien podría haber sido tallado en piedra roja y huevos fritos insípidos y aguados, parecía ridículamente insuficiente. ¿La escuela de magia francesa necesita un profesor de alquimia?, preguntó Casenis con seriedad, mirando al miembro del personal. Oh, cielos. Si de verdad te interesa, creo que Beauxbatons estaría encantado de reasignar a su actual profesor de alquimia para que se encargue de los abraxanos, solo para darte una cálida bienvenida. ¿Te gustaría que redactara una carta para expresar tu interés? El funcionario del ministerio sacó un trozo de pergamino y una pluma, dispuesto a escribir un mensaje allí mismo, apoyado en el marco de la puerta. Ah, no hace falta, señor, de verdad. Solo estaba expresando mi admiración. Y permítame decirle que estoy realmente maravillado con su cocina francesa. Casenis interrumpió apresuradamente al hombre bien intencionado. Fue entonces cuando el empleado pareció recordar que Casenis era inglés. Su expresión se suavizó, mostrando compasión, como si de repente comprendiera la difícil situación culinaria de su huésped. Tras pensarlo un momento, sacó otro plato de desayuno del carrito y se lo entregó. Gracias, generoso señor. Que Merlín le bendiga. Casenis se quedó de pie en la puerta, con 2 platos de desayuno en la mano, y observó cómo el caballero del desayuno desaparecía poco a poco por el pasillo. Solo entonces regresó a su suite y comenzó a disfrutar de su comida. Después de terminar el desayuno, tuvo que bajar. Reunir a todos los miembros de la Asociación de Alquimia esta vez no fue tarea fácil, así que los peces gordos de la alquimia idearon una actividad improvisada. Una excursión en grupo para explorar el lado mugle de Francia. A Casenis le pareció una idea muy agradable y refrescante. Ya que estaba allí, pensó que bien podría comprar algunos recuerdos para sus alumnos. Sin embargo, cuando compartió esta idea y preguntó dónde se encontraba el Gringotts francés, se enteró de que la asociación estaba costeando toda la excursión. Ya habían intercambiado una enorme cantidad de galeones de oro por francos franceses. En ese caso, supongo que también puedo comprar regalos para los profesores. Ruido sordo. Pum. 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 Debería comentarlo a Dumbledore. El profesor Casen no ha estado en Hogwarts últimamente, pero su despacho no para de hacer ruidos extraños, como si alguien estuviera tirando cosas dentro, murmuró Filch mientras guiaba al cuarteto de Gryffindor hacia el despacho de la profesora McGonagall. Al oír los extraños ruidos que provenían de la oficina de Casen, Filch no pudo evitar expresar sus pensamientos. ¿Podría ser que algo saliera mal con uno de los experimentos de alquimia del profesor Casen?, sugirió Hermione con vacilación. Filch se detuvo a mitad de camino, reflexionando sobre sus palabras, y luego negó con la cabeza un instante después. Aunque sea así, deberíamos informar primero a Dumbledore. No me digas que crees saber más de alquimia que él. Bueno, en realidad, he estado estudiando alquimia. Hermione empezó a hablar, pero Filch la interrumpió. Eso no importa en absoluto. Tu supuesta alquimia no se compara con la del profesor Casen, ¿me oyes? La lámpara que me regaló el semestre pasado sigue brillando intensamente hasta el día de hoy. No ha necesitado recargarse ni una sola vez. Hermione se acercó, aunque con cierta reticencia. Comprendo su admiración por el profesor Casen, señor Filch, pero escuche esos sonidos.
¿No le parecen un poco extraños? Filch frunció el ceño y finalmente le dio la razón. Pegó la oreja a la puerta de la oficina, intentando discernir la fuente del ruido. En el interior, los sonidos atronadores retumbaban sin cesar, ola tras ola. Ese sonido es aterrador. Voy a buscar a Dumbledore. Quédense aquí y ni se les ocurrirá intentar huir. Si lo hacen, no me quedará más remedio que acudir a la profesora McGonagall para que los traiga de vuelta, gruñó Filch a los 4 estudiantes, mirándolos fijamente para enfatizar sus palabras antes de salir corriendo hacia el despacho de Dumbledore. Entonces, ¿corremos?, propuso Ron. Oí a George y a Fred decir que en Hogwarts hay una regla no escrita. Si rompe las reglas pero no te pillan, no hay castigo. Siento decepcionarte, Ron, dijo Hermione, sacudiendo la cabeza con pesar, pero ya nos han pillado. Mientras Hermione y Ron debatían, los otros dos, Harry y Neville, ya habían comenzado a actuar. Intentaban usar el hechizo Alohomora para abrir la puerta. Sin embargo, la puerta de la oficina de Casen no estaba equipada con una cerradura mecánica o mágica típica. En cambio, estaba asegurado con un candado de redstone. Desafortunadamente, el hechizo Alohomora no tuvo ningún efecto sobre dicho sistema. Espera, ¿un candado de redstone? Harry se dio cuenta de algo. Metió la mano en el bolsillo y sacó un pequeño cubo rojo. Hermione, ¿conoces el encantamiento de desmontaje?, preguntó. Hermione puso los ojos en blanco. La última vez que metimos mano en el despacho del profesor Casen, casi lo dejamos todo patas arriba. El profesor ni siquiera nos lo reprochó. ¿Y ahora quieres desarmar su cerradura? Harry se encogió de hombros. Dumbledore ya viene de camino, y esta puerta se abrirá de una forma u otra. Si usamos la redstone para abrirla ahora, al menos podremos volver a taparla antes de que alguien se dé cuenta. De acuerdo, cedió Hermione, finalmente convencida por la lógica de Harry. Sacó su varita, la apuntó a la cerradura y murmuró un encantamiento. La carcasa de la cerradura se desprendió, dejando al descubierto una densa red de cables de redstone, junto con diminutas palancas, placas de presión y botones dispuestos con gran precisión. El mecanismo de cierre estaba reforzado con varios bloques de obsidiana y pistones. Ya lo abrí. Ahora, ¿cómo piensas desbloquear el mecanismo?, preguntó Ron. ¿No nos enseñó esto el profesor Casen? Usa redstone, respondió Harry con seguridad, sacando un pequeño trozo de redstone. Lo presionó directamente sobre el circuito de polvo de redstone, y cuando el polvo emitió un tenue brillo, los pistones y los componentes de obsidiana del mecanismo de cierre se retrajeron suavemente. Harry se volvió hacia Hermione y los demás con una sonrisa triunfal. ¿Lo ven? Tengo talento para la alquimia, ¿verdad? Sí, lo haces. Ahora, estimado alquimista, abre la puerta, por favor, respondió Hermione, asintiendo con fingida seriedad. Ah, claro, dijo Harry, abriendo la puerta. Al instante siguiente, una avalancha de regalos se derramó, sepultándolos a los 4 bajo una montaña de paquetes envueltos en papel de colores brillantes. En ese momento, Filch llegó acompañado de Dumbledore, que finalmente hacía acto de presencia. Vaya, parece que todos habéis quedado sepultados bajo un océano de felicidad, comentó Dumbledore, agachándose para recoger una gran caja de regalo adornada con cintas y una tarjeta escrita a mano. Este es de Casen, para ti, dijo, entregándole el regalo a Filch. Las manos de Filch temblaron ligeramente al tomar el regalo, y permaneció allí un momento en silencio, atónito, antes de comenzar a abrirlo instintivamente. Por suerte, Dumbledore lo detuvo. Espera, Argus. Aguarda a que Casen regrese. Deja que te lo entregue personalmente. La alegría en tu rostro sin duda será un regalo para él también. Filch dejó rápidamente el regalo sobre la mesa, asintiendo con vehemencia. Tiene usted toda la razón, profesor Dumbledore. Dumbledore sonrió y se volvió hacia los 4 estudiantes, que emergían con cautela de la montaña de regalos. Me pregunto, cuando Casen se entere de que lograron abrir su cerradura, ¿se maravillará de su talento o sentirá lástima por esta pobre cerradura y decidirá ponerle una nueva carcasa? No se preocupe, profesor, lo arreglaremos, dijo Neville, sosteniendo en la mano la carcasa exterior caída de la cerradura. Una vez superado el pequeño incidente de la cerradura, todos centraron su atención en el origen de la creciente montaña de regalos.
En un rincón de la oficina de Cassen, un punto no dejaba de escupir regalos como una fuente inagotable. Dumbledore usó magia para despejar la pila de regalos que les impedía ver, dejando al descubierto un cofre ornamentado de color verde oscuro del que se originaba la interminable cascada. Recuerdo que el anillo de Cassen era casi idéntico a esa caja, solo que un poco más pequeño. Bueno, ¿ya han satisfecho su curiosidad?, preguntó Dumbledore, dirigiendo una mirada cómplice a los 4 estudiantes. Los 4 se rascaron la nuca con timidez, evitando el contacto visual. Bien. Ahora que ya han visto suficiente, es hora de dejar este encantador lío para que nuestro elegantemente tardío profesor Cassen se encargue de él, dijo Dumbledore con una leve sonrisa. Con un gesto de su mano, la avalancha de regalos se apiló ordenadamente en una pila pulcra en el centro de la oficina. Pero, como si quisiera burlarse de sus esfuerzos, otro regalo recién sacado se cayó y desorganizó inmediatamente la pila ordenada. Rápido, cierra esa puerta con llave. O nos volverán a enterrar, le dijo Dumbledore con urgencia a Harry. Harry reaccionó con rapidez, utilizando la redstone para reactivar el circuito y hacer que la cerradura se retrajera durante 3 segundos. Aprovechando la oportunidad, cerró la puerta de golpe y volvió a colocar rápidamente la carcasa exterior para asegurarla. Una vez sellada la oficina, el caótico suceso llegó a su fin. Ante la insistencia de Dumbledore, Filch abandonó a regañadientes sus planes de llevar a Harry y a los demás al despacho de McGonagall. Una vez más, el pasillo frente al despacho del profesor de alquimia quedó en silencio, imperturbable hasta la llegada del crepúsculo. Zumbido, sonido de teletransporte de Ender. Golpear. 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 ¿Qué demonios? Quiero decir, ¿qué carajo? Cassen estaba de pie en el pasillo, mirando fijamente su oficina, que ahora estaba tan llena de regalos que apenas había espacio para estar de pie. He sobreestimado la capacidad del cofre de Ender. La próxima vez, debería conseguir uno más grande, suspiró, agitando su varita para comenzar a organizar con magia la caótica montaña de regalos. Al día siguiente. Esta vez, la actividad de integración de la Asociación de Alquimia consistió en una excursión de compras a una ciudad mugle de Francia. Así que no les compré ningún objeto mágico. Al fin y al cabo, sería tan aburrido como que un inglés fuera a Francia a buscar un restaurante inglés. Ahora bien, Cedric, por favor, reparte estos regalos. Cassen chasqueó los dedos y la pila de regalos, perfectamente ordenada, apareció sobre el atril. Mientras tanto, se sentó con displicencia en la silla que había detrás. Ya había decidido que si Cedric se movía un poco más despacio, podría pasarse toda la clase holgazaneando. Sin embargo, la velocidad de Cedric era sorprendentemente eficiente. En aproximadamente 2 minutos, distribuyó cada uno de los regalos a sus respectivos destinatarios y regresó a su asiento, listo para que Cassen comenzara la lección. TSK. No tenías por qué ser tan rápido. ¿No te apetece disfrutar de un rato de descanso durante la clase?, dijo Cassen con cierta incomodidad, mientras se ponía de pie y cogía una tiza. Los estudiantes que estaban abajo negaron con la cabeza al unísono. Bueno, está bien. Ya que les gustan tanto mis clases, hagamos una prueba. ¿Eh? Tras clase, Cassen llevó con satisfacción una pila de solicitudes a su despacho. Al final de la mañana, había repartido con éxito todos los regalos destinados a los jóvenes magos y brujas. Ahora solo quedaban los regalos para sus compañeros profesores. Armado con una caja de regalo del tamaño de un lavabo, fue de una oficina a otra. Aunque no estaba seguro de que sus colegas apreciaran los regalos mugles, al menos Snape, al recibir un juego completo de balanzas y pesas de precisión, había esbozado una rara sonrisa. Finalmente, llegó a la oficina de Filch. He notado que algunos estudiantes tienden a ensuciar las murallas del castillo, así que les hice esto. Tiene un circuito mágico interno infinito y, en su interior, una tira azul brillante que realiza un hechizo de limpieza. Cuando necesiten usarlo, solo tienen que presionar el botón rojo de arriba y la luz iluminará la mancha para limpiarla. Filch recibió la caja de regalo con manos temblorosas. Gracias, profesor Cassen. De nada. No hay problema. Bueno, tengo que irme. Todavía tengo que entregarle los calcetines de lana a Dumbledore. Le compré 200 pares de una sola vez. Oh, por supuesto, no hay ningún problema, profesor Cassen. El último regalo que entregó fue para Dumbledore, aunque no por ningún motivo en particular, sino simplemente porque para llegar al despacho del director había que subir una escalera absurdamente larga. Dumbledore, ven a ver los calcetines que te he comprado. Puedes usar un par nuevo cada día durante más de medio año, Dumbledore.
Cassen se quedó estupefacto en el despacho vacío del director. Pero si el director no está en casa. Cassen giró lentamente la cabeza hacia el armario de Dumbledore, donde el director guardaba su reserva privada de licor. HMM. Tarareando una alegre melodía, se acercó al armario y empezó a rebuscar en él. Al poco rato, sacó 2 botellas de lo que parecía un vino excepcionalmente bueno, junto con una caja mágica para almacenar vino que podía simular las condiciones ideales de temperatura y humedad. Jejeje. ¡Qué gran hallazgo! Cassen retiró la caja de vino y la dejó allí, razonando que esas 2 botellas no durarían lo suficiente en su poder como para requerir tal conservación. Mientras tanto, tenemos que ver a Dumbledore. Tenemos algo muy importante que decirle. 2 de los 4 alumnos de Gryffindor, Harry y Neville, aparecieron ante la gárgola de piedra que custodiaba la entrada al despacho del director, visiblemente ansiosos. Sin embargo, las siempre obedientes gárgolas no mostraron ninguna inclinación a responderles. Tal vez porque en realidad no podían hablar en tales situaciones, ¿quién sabe? En cualquier caso, la pareja se topó con una pared de silencio total. Vale, esto lo confirma. Ese retrato no mentía. Dumbledore no está en Hogwarts ahora mismo. Enseguida, los otros 2 miembros del cuarteto, Hermione y Ron, corrieron a unirse a ellos. El despacho del profesor Cassen está vacío. Ron y yo usamos la redstone para entrar y comprobarlo, pero no está allí. Eso lo aclara todo, los demás profesores no nos creen cuando se lo contamos, pero, un momento, ¿por qué tenemos que acudir a ellos? ¿Por qué no lo resolvemos nosotros mismos? Harry se dio cuenta de repente. ¿Están de acuerdo? El profesor Cassen nos dijo una vez que, al tomar una decisión, debemos sopesar los pros y los contras. Entre la piedra filosofal y nuestras vidas, ¿qué creen que querría que priorizáramos? Les recordó Hermione justo en el momento oportuno. ¿Y qué elegirías tú? Incluso sabiendo que el profesor Cassen querría que priorizáramos nuestras vidas. Preguntó Neville. Yo elegiría la piedra filosofal, no porque sea tan valiosa, sino porque creo que dejar que un artefacto alquímico tan poderoso caiga en manos de un mago oscuro como Quirrell sería absolutamente catastrófico, declaró Harry con firmeza. Entonces, ¿a qué esperamos? Vamos. Los 4 corrieron hasta el pasillo del tercer piso. La puerta de la habitación donde se encontraba el perro de 3 cabezas estaba abierta de par en par y se oía música. Harry echó un vistazo dentro y suspiró aliviado. El perro grande está dormido. Entremos rápido. Mientras tanto. ¿Vino? Oh, no, gracias, Cassen. Nunca me ha gustado mucho el vino. Me parece demasiado insípido. Apenas se parece al alcohol, más bien al zumo de uva, ¿sabes? Hagrid, recostado en su sofá, rechazó cortésmente la oferta de Cassen de compartir un poco de vino. Quizás quieras probarlo por la novedad, animó Cassen. Sinceramente, no puedo apreciar este tipo de cosas. Y viéndolo, este vino parece bastante sofisticado. Para ser honesto, beberlo me parecería un desperdicio. Deberías compartirlo con alguien que sí pueda apreciarlo de verdad. No, Cassen agitó las manos con desdén. Lo más importante al beber es disfrutar. Si dejas que las nociones de valor o importancia te impidan pasarlo bien, eso sí que es un verdadero insulto al vino. Oh, al oírte decir eso, la verdad es que me conmueve un poco, dijo el siempre sensible Hagrid, con la voz repentinamente teñida de emoción. La aguda vista de Cassen captó las señales inequívocas de que el grandullón se preparaba para uno de sus característicos abrazos de oso, y la visión lo aterrorizó. Rápidamente, agitó su varita y conjuró 2 copas de vino al otro lado de la habitación. No hace falta que me abraces. Si crees que al vino le falta algo, mejor ve a buscar un par de barriles de cerveza, sugirió Cassen apresuradamente. Está bien, está bien. Quizás debería dedicar algo de tiempo a controlar mi fuerza. He notado que ninguno de ustedes parece querer que los abrace, murmuró Hagrid mientras se dirigía hacia la puerta. Eso es porque tus abrazos, Hagrid, podrían literalmente aplastar a alguien hasta la muerte. Honestamente, con magos adultos no hay problema, pero con los pequeños. Por la barba de Merlín, podrías reventarles uno como un globo. Cassen dijo con naturalidad.